del programa de aprendizaje y quisiéramos darles la bienvenida a todos a nuestro webinar Navegando hacia el futuro, transición y sustentabilidad de la respuesta al VIH, TB y malaria. Este webinar es el resultado del Centro de Aprendizaje junto con el Centro de Aprendizaje de Asia-Pacífico, Europa del Este, de Asia, África francófona y del Centro de Aprendizaje de América Latina y del Caribe. Gracias a todos por su gran trabajo y estaremos entonces viendo las reglas de este webinario. Solo para que sepan, contamos con la interpretación a árabe, español, ruso y francés. Por favor, elijan el idioma de su preferencia a lo largo de la opción de interpretación. También para que sepan, este webinario será grabado y la grabación estará disponible en en todos los idiomas después del webinario. Podrán escucharlo a través de sus centros de aprendizaje. La duración de este webinario nos estará tomando alrededor de 90 minutos. Les pedimos, por favor, permanecer en silencio hasta que lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas. En esa sección pueden levantar su mano para que podamos darles permiso para hablar. Durante cualquier momento, durante el webinario, pueden ir agregando sus preguntas en el recuadro del chat. Así que oficialmente damos por iniciado nuestro webinar y solamente repasaré los objetivos principales de este webinar. Este webinar se enfoca en mostrar las diferentes oportunidades y estrategias de la visualización y los mecanismos de financiamiento, así como también abarca las cuestiones del Fondo Mundial con respecto al plan de sustentabilidad y nos va a ayudar a mostrar las estrategias y las mejores prácticas para mejorar la preparación de las OSCs y del fortalecimiento de las instituciones, así como de sus fuentes de financiamiento. Tenemos la oportunidad también de compartir diferentes experiencias de diferentes países alrededor del mundo, quienes han completado ya su transición. Es una oportunidad entonces para fortalecer las habilidades de todos los que están asistiendo, así como de los miembros, los ciudadanos, el resto de la comunidad, así como el resto de los participantes que se encuentran en este proceso de transición. También será una oportunidad para poder permitir a los actores de diferentes países compartir sus lecciones aprendidas, las estrategias y sus esfuerzos de incidencia política. Estos son los objetivos de este webinario. Estaremos lanzando también el webinario con una transición y sustentabilidad y la estrategia con la cual nos hemos movido. Así que le damos la bienvenida a Emanuel del Fondo Mundial. Emanuel, el micrófono es tuyo. Thank you, colleagues. Good morning. Hola, buenos días. Good morning, my brother and the moderator. And thank you all Hola, buenos for días al your moderador y a collaboration and todos for por su inviting us to be colaboración. part of Muchas this gracias por invitarnos a formar initiative. parte And thanks de to esta the iniciativa. MENA Learning Hub Gracias al team, Centro de Aprendizaje y al equipo has been de coordinated MENA, by the team. And coordinando el I equipo also want to thank you y for también the collaboration quisiera of the agradecer staff and the por different la colaboración parents que that hemos seminar series tenido that con we los have put diferentes together. servicios de los This diferentes seminarios con convocation los centros de aprendizaje. for the Esta Global Fund consulta and para for el MENA Fondo and for Mundial y para the MENA region y is para la so timely. región And es I tan really want to, oportuna on behalf of que realmente Lynn a Sossi, nombre the regional de manager for Middle el East and North gestor Africa original de region, la región convey a de couple of Medio Oriente y messages África, quisiera to affirm felicitar the y mandar el direction of mensaje these sobre policies esta and strategies dirección and de forward del planning pensamiento de in estas terms of estrategias y de esta sustainability planeación en and términos de transition la within sustentabilidad MENA region. y la transición It's dentro de la not región MENA. a new information to say that in MENA No es region we have información already nueva seen decir que en la región a MENA increasing in the estamos incidence and number aumentando, of se diseases está across aumentando la the incidencia en el region, número de las particularly enfermedades for a lo largo HIV and de for la TB. región, particularmente para Within that VIH y space TB. also, Entonces, we dentro also de este know espacio and fully también aware that we are sabemos y seeing estamos a conscientes que hemos dwindling visto of
el- los diferentes recursos financieros, incluso con las diferentes organizaciones de la región MENA. Y eso en sí mismo no está coincidiendo con el número que va en aumento de los casos comparado con la reducción que estamos viendo como lo proyectado por ONU-SIDA. Así que tomando eso en cuenta, surge la pregunta, ¿cómo podemos seguir trabajando en la región MENA? eh, Donde hemos visto la reducción de fondos, pero además también tenemos esta gran necesidad ante una respuesta con los diferentes actores que se tienen que catalizar y se tienen que apoyar y movilizar. Así que, por supuesto, uno de los actores críticos aquí es esta participación comunitaria y el rol de las organizaciones de la sociedad civil que tienen en juego, además del rol que los trabajadores comunitarios en salud también tienen. Y lo que tenemos es entonces un acceso continuo, efectivo y eficaz hacia el tratamiento, asegurando así la sustentabilidad para poder ofrecer cuidados y apoyos para TB, VIH y malaria. Ahora, para poder movernos hacia esa sustentabilidad, hemos generado en el en el ciclo 6 y 7 como parte de las directrices de los países que se mueven hacia esa sustentabilidad. Hemos visto el financiamiento para la comunidad y para la agenda de la sustentabilidad, así como el diálogo comunitario y la consulta en diferentes subvenciones. Y también lo hemos visto en las subvenciones regionales. Y como tal, creo que mi colega estará hablando acerca de las cuestiones técnicas, pero a lo largo de toda la región de MENA, podemos ver que existen diferentes iniciativas que son emergentes hacia la sustentabilidad de las inversiones en salud. Sin embargo, una brecha es cómo hacer las cosas de una manera que sean diferentes, de una manera que sean guiadas por el país. Y para eso necesitamos tener una masa crítica que nos lleve hacia esa incidencia, una incidencia que busque las necesidades nacionales, una incidencia que vea cómo nos involucramos con los participantes clave o en los lugares de autoridad. Y es ahí donde tenemos que pensar acerca del futuro de la sustentabilidad. Ahora, para nosotros, la sustentabilidad también significa, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a todos nosotros, que será un generador de cambio en la región MENA, si lo hacemos correctamente y de manera oportuna, y vemos esta consulta. Al hacerlo oportunamente es justamente por eso estamos teniendo esta discusión y nos congratulo por eso. ¿Cómo empezamos entonces a generar ese pensamiento o a tener así un mapa de ruta que nos lleve hacia esa agenda de sustentabilidad y hacia una participación sostenida? Y número dos, ¿quiénes tendrían que estar involucrados? Dado el hecho de que ya empezamos estas iniciativas en diferentes países dentro de la región. Tenemos iniciativas cash transfers, we have como Past initiatives like Transpars, solo iniciativas como contractors, las social contrataciones partners, we have sociales. initiatives like Ahí tenemos iniciativas también advocacy. como How do la we leverage on incidencia. those, Entonces, ¿cómo particularly apalancamos from en other estas mismas, countries? sobre And todo de here, otros Anita, the países? the Y objective aquí, of this cuando se meeting resalte, is to cuando learn and resaltaste el share objetivo experiences. de How esta do we reunión, learn es from de those compartir y de topics of aprender initiatives cómo and es que cascade hacemos them ese or tilt aprendizaje them de in a las otras way that iniciativas we are able de to tal bring manera en la government que and other podamos stakeholders' incluir attention. al gobierno Of y a course, driven by la atención civil del gobierno society y de las otras organizations. Lastly, participantes is the a través question de la sociedad civil. Y finalmente capacity. tenemos la presión de And la I think here capacidad. is where Y creo que we'll aquí, en both este caso, sentimos que es emphasis importante on the para las capacity organizaciones de la and to even sociedad have civil the que tengan capacity esa and to even capacidad, employ the que estén capacity capacitadas y or que de hecho apliquen esa yes, employ the capacitación, capacity que and la use those apliquen y mediums que to be able to utilicen create a esos structure and medios a para poder process generar una that will estructura lead y un towards proceso the que nos lleve hacia el development of a desarrollo roadmap. de un How mapa de can we ruta. as CSO ¿Cómo podemos organizations, entonces, como regionally, organizaciones have de la a kind of sociedad a civil a regional nivel roadmap regional, tener that un will mapa de help us ruta regional engage with our que nos national ayude a entities and involucrar a las help entidades grow nacionales y a the los regional bloques, organizations incluyendo to be able en to la address organización para the poder issues of abarcar sustainability los problemas de for la health and sustentabilidad particularly for para la TB, salud y en HIV, específico para HIV and malaria. TB, Number VIH y three, malaria. Y takeaway número message that I want tres, to leave
El mensaje con el que quiero dejarles es que perdón, número 4 es ver exactamente cuál es el tipo de paquetes nacionales que debemos de incluir, qué tipo de sociedad. Esto puede variar a lo largo de las regiones y a lo largo de los participantes. Ya hemos visto que existe una reducción progresiva con respecto al número de instituciones financieras y mecanismos en la región. ¿Y esto qué significa? Tenemos que encontrar nuevas fronteras, nuevos socios para poder apoyar y trabajar con todos nosotros en torno a la sustentabilidad o cuáles son las reglas de de la comunidad para la incidencia y para la sustentabilidad con respecto a la programación y a la inversión. Y después, con los ministros de salud, a veces trabajamos con las secretarías de salud, pero también hay otros participantes como el ministro de Finanzas o de Justicia o incluso el de presupuesto, el cual se puede involucrar y trabajar de manera diferente y juntos encontrar una manera de trabajar. Entonces, en conclusión, a lo largo de la región MENA tenemos ciertas inversiones que estamos poniendo en estas inversiones catalísticas como la subvención MENA y tiene dos objetivos principales. Uno es cómo apoyamos, cómo respaldamos y aseguramos que es sustentable financieramente para los programas de TV y VIH. Y número dos, cómo colocamos estos mecanismos de incidencia que respalden y que apoyen la sustentabilidad, que respalden la agenda de la sustentabilidad en la región MENA. Estas dos oportunidades, entonces, darán pie a nuevas iniciativas y a las diferentes oportunidades para que podamos seguir adelante, aun cuando estemos solicitando subvenciones para el GC8. También quiero dar un agradecimiento a los organizadores de este evento para mantener el tiempo. Agradecer a a los organizadores y también a mis colegas, quienes compartirán ahora algunas especificidades y elementos técnicos de esto. En esta nota, bajo el equipo MENA y la región MENA del lado del Fondo Mundial, realmente queremos desearles lo mejor bajo esta discusión y esperamos el mejor resultado de esta presentación, lo cual nos puede inculcar hacia la implementación de las subvenciones, todo lo mejor. Gracias. Thank you very much, Mr. Manuel, for Muchísimas your gracias, señor introduction for this Manuel, por webinar, and esa thank you for introducción y muchísimas checking or gracias paving the way for por Breshna. dar pie. So Breshna is the Breshna Senior Health Finance Specialist es el at the Health Finance especialista Department of the Global financiero Fund. del Fondo Mundial. Breshna, the floor is yours El to be to micrófono es introducing the tuyo Global Fund para approach to poder presentar el sustainability, enfoque de transition, and co-financing. sustentabilidad, la Please go transición ahead. y cofinanciamiento. Thank you very much, and thank you Muchísimas very much for gracias this y gracias opportunity. por esta oportunidad. It is really timely because Realmente we es are muy working oportuna, on many pues estamos portfolios of the trabajando en Global Fund, muchas given the carteras en el changes Fondo in the Mundial, dados environment los that we have cambios en all el ambiente experienced. que ya todos hemos estado I think viviendo. many of us Creo que always muchos wish de that the nosotros Global siempre Fund or deseamos all que the el other Fondo like Mundial o que al headquarter menos agencies los will otros agencias stay como until PEPFAR o los the job demás is done and the disease is permanezcan hasta que eliminated, el but we trabajo can está really see terminado. Pero realistically that realmente might hemos not be visto possible to realistamente do que that. eso So tal there vez is a no sea lot more posible. work Así needed que here, se especially from the necesita mucha domestic más ayuda, side, for us especialmente to sobre el join lado forces nacional o together and make doméstico, sure that unir what we have fuerzas invested in will para ver sustain. todo lo que So se I ha have some slides invertido I'm sea going sustentable. Así que to les voy a share my compartir unas screen. diapositivas, voy a compartir mi Please tell pantalla, me if you si me can lo see it. permiten. Avísenme si las pueden ver. Yes, we can see the screen. Sí, podemos ver la pantalla. Okay, perfect. Muy bien. Muchas Yeah. gracias. Is this better now? ¿Así lo pueden ver mejor? Okay. Muy bien. So I will go through this Entonces, presentation, vamos a ver esa three presentación areas broadly. abarcando tres The áreas first is ampliamente. La what biggest primera se challenge that we refiere have a los seen grandes while working desafíos on que the hemos visto community mientras work trabajamos con la is that comunidad. they are El usually trabajo outside comunitario UHC and que TFC fueramente planning, está fuera de la planación quite a de problematic UHC, lo cual when we es start un talking problema about cuando domestic empezamos a hablar financing. acerca del financiamiento And then doméstico. we can talk Y about después what are the podemos hablar paths, what acerca de we los could do caminos, to qué achieve podemos that hacer financial para poder sustainability conseguir through esa domestic financing. sustentabilidad I will financiera a bring a través de concrete del example that financiamiento I'm working doméstico. very Les closely estaré mencionando un to ejemplo bring con el cual estoy community trabajando work together to cercanamente the y public después financing, and con then some este opportunities financiamiento in comunitario y UC8 algunas that might oportunidades be helpful
UHC que pudieran servir como un apalancamiento por parte del lado del Fondo Mundial. Así que la primera parte, las comunidades entregan estos servicios básicos y esto es en términos del financiamiento del Fondo Mundial, va al alcance de las poblaciones clave, a la prueba y consejería, a la gestión de casos y a otros. Y estos son bastante integrales para el sector salud, mientras que siguen permaneciendo invisibles en cuanto al financiamiento público y estamos tratando de que realmente no forman parte del presupuesto, no forman parte de ese esquema ni de los paquetes, lo cual lo hace mucho más difícil para ellos hacer esa transición y transicionar de manera abrupta si es que existe un problema de financiamiento. Entonces, solamente estoy aquí mostrando algunos riesgos que si no planeamos correctamente para esta sustentabilidad, estas son las áreas que por lo general tienen una gran carga. No existe un cambio automático para ese financiamiento doméstico. Es un camino bastante largo y más adelante les puedo mostrar ejemplos de cuánto toma cambiar un servicio al financiamiento doméstico y después la transición es bastante amplia, sobre todo cuando están basados principalmente en las donaciones. Así que el camino a la sustentabilidad, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuáles son las poblaciones clave que reciben estos servicios y quién está pagando por esos servicios? Ese es los actores comunitarios de salud son estos centros o son las autoridades que forman parte de la instalación y después existen estos actores que no forman parte del Estado pero que están ofreciendo estos servicios. Y esta es la parte que por lo general proviene de otras fuentes, tanto públicas como privadas, y no del presupuesto de salud o del seguro de salud. Así que cambiando eso al presupuesto de salud o integrarlo dentro de estos dos paquetes, es una tarea que estamos tratando de lograr en esta planeación de transición. Y esta no es una tarea fácil, pues muchas veces cuando las habilidades no están alineadas o cuando los servicios que están ahí no forman parte de los planes o los paquetes de beneficio, entonces generar ese cambio al financiamiento doméstico o el costo con el cual estamos trabajando, que los costos son diferentes, el costo que estamos pagando contra el costo que va a pagar el gobierno son diferentes. Nos enfrentamos así a diferentes desafíos de cómo se puede hacer esta transición. Entonces, ahora solamente les voy a mostrar un ejemplo ilustrativo con el cual estamos trabajando en varios países sobre cuáles son las oportunidades y que estamos buscando para esa integración. Así que pudieran ser integrados en los sistemas públicos de salud, sobre todo para los servicios de TV, donde ya hay un equivalente en el financiamiento doméstico. Si tenemos servicios comunitarios entregados por las instalaciones públicas, pues podremos ver cómo integrarlos, porque si imaginamos un escenario en donde el Fondo Mundial u otros donadores no están ahí, entonces, ¿dónde se va ese apoyo? Y si es un servicio esencial que se tiene que entregar, entonces esto cae dentro del sistema de salud pública o si existe un gobierno local o un financiamiento guiado por la comunidad, a veces, por ejemplo, esas entidades estarán tomando el control de los servicios los de alcance, incidencia y todos estos que están en presupuestos nacionales. Y a veces estamos lidiando con países donde se tiene un RP para cubrir 500 geografías y es muy fácil para nosotros tener estos trabajadores comunitarios de salud y que ellos entreguen los servicios, pero en el momento en que estamos hablando de la transición de esos servicios, ellos irán hacia esos gobiernos locales y eso significa que estamos hablando de 500 diferentes donadores. Así que es una tarea bastante amplia. Y el tercero, lo cual es uno importante, es acerca de la contratación social. Por lo general, estos son para los servicios que no tienen un equivalente doméstico. Es decir, no hay un camino doméstico, no están cubiertos bajo ningún seguro, no están cubiertos bajo ninguna instalación de salud pública. Y lo que estamos enfrentando aquí es una situación en donde tenemos que tener cierto acuerdo con el gobierno para poder contratarlos. Y esto usualmente es en el espacio o en la arena del VIH, según mi experiencia, en donde tenemos algunos servicios de alcance, algunos servicios para la población clave que se tienen que contratar y tenemos muy buenos ejemplos al respecto que más adelante podemos mencionar.
Uno de los aspectos más importantes que yo me estoy enfrentando con estos desafíos es que la preparación de la sustentabilidad no es igual a la asignación reducida. Pues he trabajado en varios países en donde se percibe que si me estoy preparando para la transición, si estoy trabajando con el financiamiento doméstico, el Fondo Mundial, entonces se va a reducir, ese fondeo se va a reducir. Y no, ese no es el caso. Y esto se tiene que aclarar. La asignación se basa con respecto a la carga de enfermedad y por país, ya sea que se preparen para la transición y se planee la sustentabilidad de los servicios, eso no afecta el monto de la asignación. Lo que estamos tratando de hacer en la planeación de transición es identificar cuáles son las funciones que se están apoyando, quién está pagando en términos del ministro de Salud, si es el seguro o si es un presupuesto nacional y quién puede tomar el control y ver justamente las acciones que se necesitan para que se puedan diseñar entonces desde esa perspectiva, para apoyar a esas acciones para que poco a poco entonces ayuden a la transición de estos servicios. Es importante entonces llevarnos este mensaje, que debemos de estar listos para el futuro y necesitamos asegurarnos que cuando tengamos el dinero del Fondo Mundial, cuando tengamos la oportunidad, hacer el mejor uso de ello en este momento. Este es un ejemplo que solamente les estoy mostrando aquí cómo sería una contratación social. Es un ejemplo ilustrativo nuevamente, donde cada país es diferente. Ustedes pudieran estar en la etapa 1 o en la etapa 3 al mismo tiempo. Así que aquí traté de captarlo en etapas para mostrar exactamente qué es lo que se necesita. Necesitamos hacer una evaluación de la línea de partida. ¿Cuáles son los servicios que estamos dando a través de las comunidades? Así que todo esto tiene que evaluarse y después el desarrollo de la contratación social y del marco legal, la construcción de capacidades, porque muchas veces se nos dice que la contratación social o las necesidades dice que se necesita tener cierta oficina o cierta gestión financiera, ciertas capacidades que se deben de tener las habilidades o los trabajadores de la comunidad. Así que todo esto tiene que estar alineado para que podamos iniciar con esta conversación con el gobierno para la contratación de las OSCs. Y en ocasiones, a veces estos marcos legales no están existentes y se tienen que desarrollar. Y lo que hacemos es ver otros sectores. Por lo general, el sector educativo tiene muy buen ejemplo de la contratación social. Y lo que tratamos de hacer entonces es tener esa colaboración transversal para construir algo con respecto a la contratación social, tomando lecciones de otro sector. Así que cada paso es un proceso en sí mismo largo y para el momento en el que se llega al punto en el que la contratación social ya se hizo, ya existe una línea de presupuesto y se asigna un presupuesto, puede ser un viaje bastante largo. Entonces tenemos que empezar lo antes posible. Y en algunos países, por ejemplo, estamos viendo que ya están bastante lejanos o tal vez están en la etapa 4, pero hay algunos que se encuentran en la etapa 0 y desafortunadamente la mayoría con los que estoy trabajando están en la etapa 0. Ahora quisiera mostrarles un ejemplo de un país con el cual estoy trabajando cercanamente, es en Indonesia. Aquí tenemos la contratación social, se ha discutido ya durante los últimos 15 años. La última participación que tuvimos en el Fondo Mundial fue hace 15 años y las cosas se van moviendo muy despacio. Tenemos un ejemplo de contratación social y el desafío principal que identificamos en Indonesia es que no hay un caso de negocio, no es que el ambiente de contratista no exista o no es que el marco legal no exista, sino es más bien a nivel de caso de negocio, de por qué tendríamos que contratarte. Eso fue lo principal que surgió, así que quisiera darles el contexto del trabajo y poder traerlo al contexto doméstico para responder esa pregunta. ¿Por qué contratarte a ti? Pues hay muchísima presión social, pero el obstáculo principal es que no hay un caso de inversión para ello. Así que yo vi
El sector de plan salud en Indonesia, el forward, plan del starting sector from the salud, vision donde la prioridad 2025 principal es to iniciando con la 2045, visión del how that 2025 vision a translates 2045 into y the cómo esa medium-term visión se development traduce a plan a un and plan health de economic desarrollo de area, mediano plazo and then y how the al desarrollo de medium-term salud. development Y plan cómo este plan de translates desarrollo de down medio to a plazo health for se all traduce master plan, hacia as la they call salud it, para el plan and how maestro, that como lo master llaman, plan y cómo este translates plan down maestro se into an traduce a su operational vez plan. en un plan operativo. So I try to map this Entonces, all traté de down to mapearlo todo embed esto para the poder community work cubrir right into the todo el highest trabajo level of comunitario policy del and nivel planning that the superior country de la has in incidencia place. a lo So largo we de can start lo que tiene el developing an país, investment case. para que de esa manera Now, podamos if empezar I a look desarrollar at un the plan. health master plan, Si vemos el which plan maestro de trickles down salud all the way que from the main vision of the se country detona for de all la visión sectors, principal del país then para I can todos look los at the sectores, program entonces areas puedo and ver what las áreas we de programa y puedo ver focus on. You en can qué see se disease enfocan cada control and una. health Pueden ver equity is así el one of the control main de areas enfermedades that there y is vivir focused saludablemente. on. Es una de las So áreas then I principales en break las it que se down enfoca. further Así que ese lo into desglosé más the adelante operational plan y tenemos el that plan is operativo done for the health sector que plan. se hace para We el have three plan de types of salud y aquí tienen indicators. 3 tipos de The indicadores. strategic outcome indicator, the Los SUH indicadores or program estratégicos de indicators at resultado, los program level, but indicadores de activity programa indicator is y also los at indicadores de subnational level. So actividad que van a someone nivel who is subnacional. Así que responsible for ya the alguien indicators ya to es responsable de estos we are indicadores talking para que se 12 cumplan. key Y levels. estamos We are hablando talking a estos 3 firm-wide to the niveles. principal Estamos program hablando a nivel de heads, programa, and we are a talking to los the directores de subnational programa y entities. también a las So entidades I'm trying subnacionales. to see what are the Y así indicators podemos and at ver which cuáles son los level that we indicadores y can a qué bring in nivel es que to show what podemos the traer community para is poder doing. mostrar qué es lo que está haciendo So la if you look comunidad. at the Entonces, si indicators, ustedes ven los so indicadores, what I did is I lo took que yo all the hice aquí fue indicators that tomar todos are estos relevant indicadores que son to relevantes the work we are doing hacia el and trabajo to que estamos show how realizando y community is mostrar cómo es que la contributing comunidad está to these contribuyendo con ello indicators. a estos Now, indicadores. another thing that I Ahora, have to highlight otra here cosa que debo also resaltar is aquí that también the es que community la needs to comunidad also be very necesita engaged también when estar these indicators involucrada, are muy set, involucrada cuando estos because that indicadores se will definen, eventually porque translate eso into the entonces se va a sustainability traducir en la of the community. sustentabilidad de la Because what comunidad. I found out when Porque I was looking at these cuando estaba indicators, viendo that estos there are some key indicadores, lo que indicators yo that me di are cuenta missing. es que hay ciertos So indicadores there clave que could están be an faltando. indicator Así on que the pudiera haber prevention un of indicador hepatitis en la B, prevención de hepatitis B, por ejemplo, or hepatitis B, or o pudiera haber on dengue, and there is en none dengue, por on ejemplo, HIV, for y no hay example. nada So para VIH, por ejemplo. it is something that we need to be Así que es mindful of, algo that when en lo these cual debemos plans ser conscientes are cuando estos built, that planes we make sure that se those están indicators desarrollando, make their way, because asegurándonos in de que the estos end, the budget indicadores is tienen su camino, allocated porque al based final de on what cuentas we el are trying to presupuesto se achieve. asigna con base en lo que quieren alcanzar. So I laid out Entonces, what are the también associated desglosé risks. cuáles serían los So if riesgos. disruption to Así TB que, por treatment ejemplo, and si hay diagnostic, which una indicator interrupción does del it link to, tratamiento de or what TB is y going to be de the impact? diagnóstico, ¿cuál es el Because enlace y cuál será el the government impacto? and domestic Porque care qué es lo que el departments, gobierno y what lo are que they going cuidados to, domésticos where are they están al going to pendiente, fail, and qué es lo who is en dónde van a contributing what, fallar and y how quién do we está allocate contribuyendo funding con into qué that. y So dónde I se tried to map incluye ahí el those, financiamiento. and Así then que intenté mapear los bringing it dos all y together, después trayéndolos these are the juntos. functions that Estas son community las provides: funciones que community la comunidad education, proporciona: screening, contact tracing, educación data comunitaria, reporting, vaccine education reporteo, campaigns, and campañas which educativas indicators y are qué linked to indicadores those. están It also shows vinculados a con little bit ellos. Y to también us nos as muestra community aquí un poco como that comunidad maybe we que should not be tal narrowly vez focused on one no thing, but tendríamos que we could enfocarnos expand solamente en una our cosa. Si pudiéramos approach, we could expandir do a nuestro lot more, enfoque, because the pudiéramos community hacer más, education porque could la also be like if educación we dengue and rabies all comunitaria, por together, ejemplo, how si es can we expand VIH, our scope hepatitis y also dengue, to ¿cómo maybe podemos offer expandirnos more entonces than para también poder ofrecer what we are más doing? de lo que Because estamos in the end, haciendo? Porque a final de the cuentas, budget is allocated to the el achievement presupuesto of está these asignado indicators. al logro de estos indicadores. So just to summarize it, Entonces, para resumir, secure funding to el any officials on financiamiento those three seguro, cualquier levels, oficial a estos 3 the niveles, national, the a nivel provincial, or the nacional, a subnational, nivel de programa y a I would nivel like to say subnacional, I want to me do gustaría activities decir que quiero ABC. hacer This actividades is what A, this B, indicator C y esto are es lo trying to que do, este activities, indicador and se I refiere want this a amount of esta funding to deliver. actividad y So we necesito esta make a cantidad para case poder entregar. for Armamos contracting un or caso for de integrating the contratación o community para work. integrar el trabajo
trabajo comunitario. Y este pudiera ser vinculado con el desempeño para asegurar la priorización del presupuesto para apoyar así a las poblaciones clave. Y entonces tiene que estar vinculado directamente para apoyar a esos indicadores.
y eso está ahí. Tal vez se necesitaría mayores indicadores. Y también tendría que decir que la incidencia tendría que estar alineada con el presupuesto y los procesos de planeación y de financiamiento, porque cuando hacemos esa incidencia sin esta evidencia que les estaba yo mostrando, es difícil hacer esta incidencia, no nos van a escuchar. Esa es mi experiencia. Entonces, si lo llevamos a su contexto, si hablamos el idioma de ese socio financiero, entonces pueden apoyar y entonces también les damos esta herramienta para que ellos puedan incidir en ello. Entonces, algunas oportunidades en la ronda GC8, que dadas las experiencias que estamos reuniendo y que cada vez más y más tenemos más y más experiencias de diferentes países y de diferentes contextos, pudiera ser una gran diversidad de países donde hay actividades criminalizadas que se están apoyando y algunos países que son países de ingreso bajo, en donde no existe un financiamiento o que no existe una línea de presupuesto para ese tipo de actividades. Así que hay diferentes contextos y hay algunos otros países que son completamente diferentes, en donde es muy difícil traer estas conversaciones. Y era por eso que les estaba mostrando si es hepatitis o si es rabia, por ejemplo, no se puede incluir o traer VIH en ese contexto. Así que para que se sigan apoyando. Entonces, algunas de las oportunidades en la ronda GC8, de las cuales tendríamos que empezar a pensar más allá del Fondo Mundial, más allá de los recursos del Fondo Mundial, porque como les dije, la asignación no va a ser cómo vas a hacer esa transición, sino que mientras más preparado estés, mejor estarás mejor listo cuando esté sucediendo la transición. Y después involucrarnos de manera estratégica para generar esa estrategia de la planeación. ¿Dónde está este lado para asegurar que los indicadores están incluidos o tomando la información existente y desarrollando ese caso de inversión y darle esa luz ante estos funcionarios? Y eso es bastante útil. Entonces, en un ambiente de menos recursos, yo diría que la oportunidad es racionalizarlo y estamos dispuestos a apoyar. También quiero resaltar aquí la sustentabilidad, transición y la política del Fondo Mundial. Tenemos ese cofinanciamiento que se puede apalancar para la comunidad porque hasta que tengamos el dinero, hasta que tengamos el apalancamiento, tendremos que utilizar esta política de que algunas de estas cosas se pueden transicionar. Les voy a dar ejemplos de países en donde digo, bueno, está bien, no tienes este marco para la transición, pero quisiera que esto se agregara al compromiso de cofinanciamiento en el país para la siguiente subvención para que esto se entregue, lo cual tendrían que hacerlo. En Pakistán, por ejemplo, tengo el compromiso del país de hacer este régimen, esta evaluación de transición y de sustentabilidad y de planeación para asegurarnos de que mostramos esa luz hacia esos servicios comunitarios que estamos financiando, que son totalmente invisibles. Y como ya les dije, la OMS y los socios, y cuando están haciendo esta planeación, solamente están viendo a los doctores, a las enfermeras y a las instalaciones públicas y no están viendo a esas comunidades que los donadores están financiando. He tenido muchas de estas conversaciones con con el Banco Mundial y con otros que están trabajando con la planeación de un país y que no incluyen a la comunidad porque dicen que no hay datos, porque dicen que no es algo que se les hubiera informado por parte del gobierno. Y entonces nos movemos en este continuo del ingreso y de carga por enfermedad y de la planeación de sustentabilidad, lo cual se vuelve esencial. Así que podemos elaborar esa política para asegurarnos de que tenemos esta planeación lista. Y después una última diapositiva se refiere a que hemos dado nuestra experiencia, hemos incluido algunas intervenciones en el marco de trabajo del Fondo Mundial, que es la base de cualquier solicitud de fondos, especialmente en esto. Aquí pueden ver que como este monitoreo de incidencia liderado por la comunidad y bajo
financiamiento, hay algunos específicos para la contratación social y diferentes estrategias y plan de planeación donde se puede tener esta transición y estos compromisos de cofinanciamiento si estos se tienen que fortalecer. Así que todos los datos y los análisis funcionan inicialmente de la misma manera y pueden ser casos innovadores también. Así que se puede hacer uso de estos módulos y de estas intervenciones para poder incluirlos en las siguientes subvenciones para mencionar que están listos. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Thank you, Breshna, for your Muchísimas gracias, Breshna, por esta presentación y por la información relevante que nos has compartido. Ahora pasaremos a las experiencias a nivel de país en el desarrollo de los marcos de trabajo de contratación social. Tenemos al sector del Banco de Desarrollo, Dr. Nishan, nos compartirá la experiencia de India en el contexto de la transición del país, sobre cuál es la política y el marco legal y qué cambios fueron esperados y cuáles fueron los resultados. Les damos la palabra. Thank you very much, and I hope you Muchísimas can hear gracias. me Espero que properly. puedan escucharme bien. Thanks a lot first Gracias for a inviting me todos. to this Gracias webinar, primero and I que think nada this por is a very invitarme a este timely and very webinario. important topic. Creo que es un I tema think bastante everywhere we are talking importante y muy about oportuno. Todos sustainability. estamos hablando In the acerca de current la global context, this sustentabilidad becomes y more en and el more important. contexto esto se vuelve cada vez más y I más was very relevante. happy to see the Estoy presentation muy of contento Breshna, de ver la because she talked presentación de very Breshna, pues nicely ella about nos the habló elucidated muy what PV bien, Fund is nos trying to dio un do and discurso through community bastante, and how it is being bastante done. So I entendible thought de that qué es lo que we se could ha actually hecho. take Así a que role where we podemos can tomar share from aquí un our rol side donde podemos from compartir de nuestro top lado down, in the sense that the policy en level what el is being término done de at qué es lo que at the se ha country level hecho what is being done y and a how nivel it de país qué impacts se what's ha happening hecho at y the cómo field level. impactan, qué es lo que está So sucediendo a nivel de for Indian país. example that Entonces, I por wanted to ejemplo, share. para el caso So de what India, happened that quisiera like in many compartirles other que qué countries, India qué also es lo que faced a sucede huge como en muchos fragmentation. países. So India tiene some, muchas I think because fragmentaciones of the y algunas history of creo the que es por country la and some historia del because of país y en donors algunos like otros to have porque nosotros fragmentation como and donadores want to nos gusta push tener esa various sort of fragmentación en los programs. países, So there are nos so gusta many presionar benefit en programs diferentes which are going aspectos. on Así in the que country tenemos for diferentes Indian aspectos disease de salud que program, funcionan and trying por to put these enfermedad. things Y together entonces a little bit, tratamos de but unir still I las think cosas un a long poco, way to pero go. aún así At the todavía same nos falta time, we mucho. Y also al saw mismo that tiempo también vimos only the supply que side sector which solamente government el has, sistema where de government sets proveedores que and tiene operate el public gobierno healthcare system son los right from the sistemas de level of the salud a villages to the nivel desde national las level, so aldeas that a all nivel kind of nacional care, para todo something tipo which de was still atención lacking. So it de was doing cuidados. good Hay job, ciertas but there was a brechas y huge ciertos workload vacíos. for the Se estaba people, haciendo and un at buen the same trabajo, pero time hay una the carga ahí population is y al large, mismo and tiempo also there la were gaps población in es the service bastante amplia provision. y había So government ciertas decided brechas that en they would esta like to provisión de also servicios. integrate Así health que el gobierno insurance. decidió que So también when I quería say health asegurar insurance, it's integrar not este private seguro health insurance de which salud. No already es un exists in the seguro country. privado, es un seguro This que ya was more existe about en el social health país. insurance Se trata for más bien national health de un insurance, I can say, seguro where government social, said that for bottom pero el 50% gobierno 50 dijo que percent of the population, para we el will pay the full 40-50% de la premium, población but we se will necesitaba ideally can pagar go and una get free prima y que services la in gente public puede and private obtener hospitals. servicios So now gratuitos en the hospitales situation is públicos y because of the privados. health Pero ahora la insurance which situación es started in que debido India, a I este think just seguro only inició en India, 7 years este es back, nuevo hace 7 2018 they años, started it. fue que se There is a inició. situation where Existe una the same situación diseases en are la covered que under las what is called mismas programs decisiones and se han and cubierto en los supposedly diferentes provided free of programas y cost se in the supone government que se facilities, ofrecen but at the same libre time de they are costo, also pero al covered through mismo the health tiempo insurance son program, where cubiertos a again través they de are los free programas del in seguro both de public salud, and que private nuevamente son hospitals. gratuitos So tanto en which means hospitales that privados for the como same thing públicos, government lo que sometimes they significa take que para lo provision, mismo el gobierno pudiera pagar also it dos may veces happen o that también it falls pudiera between the suceder cracks somewhere the tail. que So the falla challenge that en we ese saw pago. El here, desafío that que vimos because of this entonces, duplication debido which a is esta happening in terms duplicación of de the provision of recursos que se está services, dando en we la realized provisión de that los we need to servicios, bring things nos dimos together so cuenta que that tenemos que we can unir las try to cosas de tal remove this manera kind que of podamos duplication which remover could esta help in duplicación sustainability y more, ayudar because así the más a government la will otherwise spend sustentabilidad, it pues el twice, gobierno de esta one thing manera no for estará premium, invirtiendo another for the doble, payment to por the un private lado healthcare la system. prima y otra vez So in por some el lado states in del India, because servicio de India is a salud. huge country, Entonces, now we are ahora experimenting, or we are estamos implementing a system where these
implementando un sistema en donde estos programas verticales se integran en el programa de salud. La idea es que el fondo que se estaba canalizando a través del sistema de salud solamente, ahora se están canalizando a través del programa del seguro de salud y donde solamente este programa pagará para ciertas enfermedades, como por ejemplo tenemos un plan central. Entonces, en algunas etapas, la idea es traer todo esto junto y todo esto se puede pagar a través del programa del seguro de salud. Y esto va a ayudar en una manera, por un lado, en que, por supuesto, en el costo, porque se reduce la duplicación de ese costo innecesario, y por el otro lado, tienes un mejor manejo de los datos, porque entonces se puede rastrear cuántas personas llegan, cuántas reciben tratamiento, porque los datos es más robusto de todos los datos que tenemos para los diferentes programas de los diferentes estados del país. Entonces, se asignaban en dos lugares y no había una unificación. Y de esta manera se podrían estar vinculando. Con esto es mucho más fácil hacerlo porque estamos teniendo un ID de salud para las actividades relacionadas con la salud y al mismo tiempo la gente fluirá a través del mismo sistema y del mismo software. Y podemos ver quién va a dónde, qué tipo de tratamiento están recibiendo y el pago solamente se hace desde un solo lugar. Y al mismo tiempo también se puede apalancar para las comunidades para obtener mejores precios, para negociar mejores precios con los proveedores. Así que todo esto es lo que se ha realizado y esto nos ayuda a tener una mejor idea y un mejor manejo. Ahora, el desafío aquí es que si esto se hace, si se hace sobre el programa de salud en el campo, también tenemos que ver cómo involucramos a la comunidad para obtener los servicios. Pues muchas veces lo que hemos visto es que cuando los países están lanzando estos programas del seguro de salud, sobre todo las poblaciones vulnerables, aun cuando sean poblaciones meta, tal vez no están conscientes, tal vez no saben, tal vez no saben cómo obtener los servicios o cómo tener acceso a los servicios. Entonces, ¿cómo llevamos esto a ellos? Ahí creo que la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad es importante y es esencial. Sería muy útil para eso. Ayudar entonces a las personas a que tengan acceso a los servicios, ayuden a que estén conscientes de cuáles son sus derechos con respecto al programa del seguro de salud sobre los servicios y si existe algún problema, hacia dónde pueden ir para cualquier queja. Así que la participación comunitaria, los grupos comunitarios, unirlos para que cada uno de ellos esté consciente y que sepan acerca de los servicios y de los programas. Y eso hemos visto que ha funcionado perfectamente bien. Tiene sus propios desafíos desde otra perspectiva, pero hemos visto también que ha funcionado muy bien en donde las personas pueden tener acceso a los servicios, pueden tener una mejor información acerca de los servicios mismos que no sabían anteriormente. Así que se vuelve un juego de ganar-ganar, donde todos tienen acceso y se puede ahorrar dinero por el otro lado. Pero aún así, sí, se ha hecho como una manera experimental. Todavía no es una política nacional para manejarlo de esta manera y creo que ahí nuestros esfuerzos, junto con el Fondo Mundial y con algunos otros donadores o algunas otras agencias multilaterales y bilaterales, pudiera funcionar. Estamos tratando de llevar esta idea con el gobierno de cómo podemos quitar esta fragmentación y si no removerla, al menos reducirla y tratar de unir las cosas. Eso es lo que estamos esperando realizar y esto es lo que hemos visto anteriormente con ciertos ejemplos que han funcionado bien. El desafío también sería encontrar las diferentes formas en las que las organizaciones internacionales como el Fondo Mundial pueda proporcionar esos recursos para que también coincidan con los recursos de las agencias de desarrollo, pero al mismo tiempo ayuden al país para reducir esa fragmentación. Esto es lo que esperamos hacer y espero haber resumido brevemente en mi presentación. Thank you very much, Dr. Muchísimas gracias, Nishan. doctor To Nishan. continue within Para this, continuar entonces context, con este we contexto, happily have with us contamos también con la Fairuz. presencia de to Beiruz. present the community Beiruz nos va a representative of presentar, the es el country representante level de la experience in comunidad de la India. He will be experiencia sharing with us comunitaria en India y nos mobilizing estará challenges and mostrando los bottlenecks and diferentes lessons learned. desafíos y las cuellos Fairuz de botella y is a lecciones human rights aprendidas. advocate with a Él es strong un focus on access to treatment. He has eh, been actively involved él in advancing issues ha such sido as access participante to activo ART, essential diagnostics de like CD4 and los viral load testing,
de carga viral y de diferentes estudios de la red en India y de derechos humanos, empoderándolos para poder utilizar los diferentes sistemas, y también incluye la creación de redes robustas que se han integrado en los programas nacionales de SIDA. También es miembro de la delegación comunitaria del Fondo Mundial para el Comité del Fondo Mundial. Thank you, Amjad. And Firoz, el micrófono es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y también muchísimas gracias por esta colaboración. Para poder continuar entonces, conforme estamos avanzando, y como ya mencionaron algunos de mis colegas, estamos en un momento crucial donde tenemos esta reducción de fondos en muchos aspectos y vemos que con menos recursos tenemos que hacer más. Y con respecto a la experiencia de India, lo que también vemos es que la inserción de VIH ha aumentado después de COVID. Hemos tenido un pico en la incidencia de VIH e India también está contribuyendo con más de un cuarto de los picos de TB y de malaria. Así que estos son los países y sin embargo, con respecto a la contratación social, si hablamos de este aspecto, India es uno de los países en donde se hablan de las diferentes etapas. India ha tenido un gran camino, pero el formato de la contratación social y de la organización de base comunitaria y de las organizaciones de la sociedad civil para poder implementar así los programas, y eso ya ha sido desde hace mucho tiempo. Tenemos un ejemplo de los programas de intervención Meta, en donde más de 100,000 se han implementado para la población clave, para HCH, población transgénero y para otras poblaciones clave y vulnerables. También tenemos ejemplos en donde, además del ministro de Salud, los diferentes ministros o secretarías también están involucradas y están apoyando las actividades. Por ejemplo, ofrecer refugio para poblaciones transgénero, y India está trabajando muy bien. Y recientemente parece que se fue la conexión de India. Y ahora, gradualmente, estamos tomando el programa de apoyo, donde tenemos una de las intervenciones estratégicas para apoyar a las personas que viven con VIH. Con respecto a la movilización comunitaria, en India tenemos una gran representación comunitaria. Que forma parte de los comités con los grupos de trabajo. Así que contamos con una muy buena comunidad, con una buena población que contribuye activamente a los diferentes programas. La movilización comunitaria creo que se está realizando de una buena manera con el apoyo nuevamente del Fondo Mundial. Hicimos uno de los programas de base comunitaria. Este programa ha sido fortalecido con más de 200 grupos de HCH y comunidad transgénero. Tenemos también un programa que ha apoyado a más de 300 OBCs. Los estamos apoyando en términos de construir el sistema comunitario y en la implementación del programa. Así que bueno, estos son algunos de los temas. Con respecto a los desafíos legales y al marco legal,
y a las políticas, tenemos diferentes legisladores que están apoyando la contratación social y que se tienen estas políticas de bienestar, por ejemplo, en donde se tiene la ley de control que se mencionó en el Parlamento en el 2017 y que incluye justamente el bienestar social y el bienestar de la comunidad en general. Tenemos una ley también de prevención, una protección transgénero en 2019 que habla acerca del bienestar de la comunidad transgénero y un programa de control que actualmente se está ejecutando. Y esto se trata de que la comunidad en su mayoría se incluye en el programa. Sin embargo, lo que hemos visto en la cobertura universal de salud, India ha tomado este criterio de elegibilidad de 2021 15 o 30 años atrás que eran elegibles a este programa, ya no están recibiendo estos servicios porque no forman parte de este criterio de elegibilidad. Y también hemos visto un retraso en la implementación como un desafío en el marco legal que está limitando así las capacidades y está limitando el rol de las redes comunitarias y está limitando la autonomía financiera para las organizaciones de base comunitaria, donde tienen esta capacidad limitada, porque muchas de estas personas hablan acerca de este tema de la capacidad. Hemos visto las organizaciones de base comunitaria o de las personas que están afectadas en donde tienen una capacidad limitada, la capacidad en términos de gestión, de entrega de reportes y de cumplimiento. Y esos son los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando, además del estigma persistente. Vemos que el estigma es también una gran forma de discriminación, lo que limita el acceso y su participación en general en todo el programa y la dependencia para estos programas guiados por los donadores, además de o aparte de la comunidad. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en términos de cómo podemos avanzar? Tenemos que construir o desarrollar un sistema comunitario mayor del programa de salud. Y lo que hemos visto actualmente, todo el mundo habla acerca de la sustentabilidad y de la integración. Nosotros también necesitamos ver la diversificación de los programas comunitarios, además del Fondo Mundial y aparte del financiamiento nacional. Pues en India tenemos una responsabilidad social, pero actualmente lo que hemos visto es que la comunidad no sabe cómo llegar a estos recursos. Si tenemos un programa que al final de cuentas está construyendo la capacidad de la red en la movilización de recursos, que finalmente eso ayudaría a la sustentabilidad. Y también hemos visto la participación comunitaria activa en la parte del marco legal, lo cual está ayudando, pero esta política y el marco legal también tienen que estar apoyados con esta seguridad financiera. Entonces vemos que requiere para las instituciones comunitarias, no solo para la mejora del programa, sino también como una contribución significativa en los países que están logrando esa meta, o una sociedad con los diferentes gobiernos y las diferentes sociedades, así como otros participantes, y eso es lo que se requiere para poder fortalecerlo. Y los contratación social que actualmente se está llevando a cabo que es necesaria para el fortalecimiento y para poder aumentar esa participación. Con base entonces en la experiencia del país, podemos decir que la contratación social y nuevamente se perdió el audio desde India. Ultimately help to achieve. Para que finalmente nos ayude a conseguirlo. Amjad, over to you. Thank you very much. Gracias.
Now we'll move into the next section, which is the Ahora nos Q&A movemos a section. la siguiente sección de Please, preguntas y in case you have respuestas. any En question caso de que tengan regarding alguna any of pregunta the con respecto presentations a that we algunas have de las already provided presentaciones que from ya Dr. hemos Manuel, escuchado from Breshna, de or Manuel, de Dr. Nishan Breshna, and Firoz, doctor Nishan please o feel free Firoz, to raise your por hand favor levanten su and we'll give mano you the opportunity y to les unmute daremos yourself la and ask your oportunidad de question. abrir su Or if you micrófono would y like hacer to la ask your pregunta, questions o si throughout the quisieran chat, escribir la please feel pregunta free to en do el that. recuadro del chat, pueden hacerlo. So we'll wait for attendees to just put your Esperemos hand a que los and ask. asistentes levanten su mano y hagan su pregunta. Okay, we have Armand and then Nanette. Tenemos a and then Helen. Armand y a Nenet y después Please, Armand, Helen. if you want to start. Por favor, si Yeah, good morning. quieren abrir su micrófono. Buenos días. Good morning. Je voulais vous demander si on pouvait avoir, comment dirais-je, a sustainability tool. Is it possible to get a sustainability tool? ¿Es posible contar con una herramienta de sustentabilidad? The sustainability tools of the Global Fund. Enseigner, Luca, do Las you have an herramientas de sustentabilidad del Fondo Mundial. un outil de durabilité. Est-il possible d'avoir un outil de durabilité? Merci. ¿Es posible contar con una herramienta de Okay, sustentabilidad? so this is the first question. Muy bien, esa es la primera pregunta. Nanette, do you have a question? Nenet, ¿tienes una pregunta? Gracias por todas las presentaciones. Yo quisiera saber un poco más acerca de la contratación social, cómo ha estado funcionando. ¿Ha estado limitada por las organizaciones de base comunitaria, por el sector privado o por algunas instituciones del país? Solamente, ¿cómo ha sido esa contratación social para saber si ha sido más concreta? Nanette, the voice was so low. I don't know if any of the panelists has. No sé si los panelistas Wait, pudieron could escuchar, have me parece que tu voz estaba Could un you please poco repeat the baja. question ¿Puedes by your repetir la voice, please, or you can pregunta write it in the chat? o escribirla en el chat? I heard it, I can Yo respond sí to lo that. escuché, puedo, Okay, perfect. Please go ahead, puedo Breshna, and then we'll move to repetirla. Helen. Muy bien. Y después vamos con Helen. So I can respond to the two questions Puedo and others please do responder de hecho complement. esas dos On the preguntas y los demás sustainability pueden tools, so complementar. we don't have Con a respecto a las tool herramientas de developed that we sustentabilidad, no can tenemos una use to herramienta assess. desarrollada I mean, como tal not que that podamos I usar para would, because the evaluar. contexts Sé are que so different. porque los But contextos son muy basically, diferentes, like pero framework básicamente overview that I can give you la is visión what we are general trying to del apply here marco at the Global es lo Fund que is estamos tratando de implementar en el Fondo what, Mundial. who, Es how, el and when. qué, What quién, is cómo y basically cuándo. what are we ¿Qué financing? es So qué really estamos defining financiando? that, Es but realmente not definir defining it in eso, terms of pero no inputs, but definirlo en also términos functions and de, their sino también de importance and funciones how y they su are linked to importancia y de cómo all the están national vinculados con priorities. todas las prioridades Then we say, nacionales. who is Después going to be decimos, the ¿quién purchaser that is going to ¿Quién take va a over? Is it a comprar el que va a subnational tomar el entity control? like ¿Es community una health entidad workers that subnacional are como there? los Is it trabajadores de base comunitaria? national Ministry ¿O of si Health? es Or el is it Ministerio de insurance Salud? scheme? ¿O Because si in es el many esquema places, de the seguros? Pues en insurance muchos is the lugares one el delivering seguro the es el que está packages and they are entregando the los one paquetes contracting the y ellos son communities los que están also. contratando a las So comunidades defining también. that. Entonces, And then the how and definir the eso when, y which is después el quite an cómo y el important cuándo piece. What es are muy the importante. barriers? ¿Cuáles son There las are barreras? technical barriers Hay or barreras political barriers técnicas, or barreras financial barriers. políticas o barreras And what the financieras. severity ¿Y of those cuál es barriers la are gravedad there? de esas Like barreras? really ¿Cómo son? ¿Cómo es esa long-term gravedad? issues that ¿A, needs a more un time, problema a or cuestión de there are largo things that plazo, we si can fix, si se like requiere más tiempo, o si hay capacity cosas issues que that se we can pueden be fixing arreglar, in short que se to pueden medium term? arreglar So a short, medium, a long term. corto o mediano And o the mediano when plazo. Y defines después el like cuándo when es, this will be define feasible. cuándo And of es que course, esto there is será risk and posible y por mitigation supuesto and el monitoring riesgo, to la make sure that we mitigación course y el correct monitoreo as things change. para asegurarse que So el that's the curso del overall programa the sea el framework we correcto. use. Así que este But es I el think marco that the general most que important utilizamos, pero is creo que lo to más importante sería whatever opportunity we cualquiera have in que sea la terms of oportunidad que co-financing or tengamos en support or términos de trade la from other cofinanciación partners, to o use it de otros now to socios, have that utilizarla en estos analysis, because momentos every para tener country is ese very different. análisis, I pues have cada very big país es muy countries where we diferente. have He tenido massive muchos países commodities donde on transition. tenemos
muchísimas less community. And then there commodities are para countries in transicionar Asia y and MENA, menos there's a lot of participación. focus on the En Asia, community por and the ejemplo, hay importance of mucho those enfoque en communities en la to deliver comunidad those para services. poder So entregar esos that's servicios. more on Así this, que like what we ese, could por ese also lado es establish is qué some se puede tools also to definir, qué simplify herramientas this se if that pueden is what definir the para need is. And I think simplificarlo si es lo que ellos Canadians are going necesitan. to look Entonces into creo this que later on esto es lo in the que se webinar. verá más adelante en On este the social webinario. contracting En la question, contratación, en la so pregunta de la contracting, contratación what we are social, trying to do a lo que is estamos to be tratando de hacer domestically aquí es contracting. Is hacer domestic esa contracting typically contratación from the doméstica, la cual pudiera ministry, from ser the desde los subnational, or ministros, from the desde a insurance nivel schemes? subnacional We o have desde los examples esquemas of de all of seguros. them. It Tenemos is not ejemplos de todos estos y it is not community or no private es sector that we are el working on in sector terms of privado o la contracting. It's comunidad more con the quien estamos domestic and the trabajando, sino es government that más we are bien working a nivel on. doméstico y For el gobierno con example, quien estamos in trabajando. we are Por delivering ejemplo, estamos prep services, for entregando los example, prep servicios PREP, services, los and the servicios PREP commodities maybe come y from todo lo their que central involucra government. que pudiera The venir desde services el are gobierno delivered central through y the los servicios insurance son scheme. entregados a través del So we are esquema de talking to the seguros. insurance Entonces, scheme to estamos hablando contract con those este esquema de services seguro para que directly because contrate the esos insurance scheme servicios will directamente provide porque el funding esquema va a for those proporcionar los services to fondos be para esos delivered. So if you servicios receive para 100 que se entreguen patients, esos you're servicios. Así going que si se to tienen get the 100 funding pacientes, as part vas of a that recibir package from the el insurance scheme paquete for those patients. So para esos it pacientes. it is not a No it's es, basically sometimes people do call it básicamente, social la contracting, other gente times llama people esa prefer contratación calling it social, just algunos otros prefieren procurement of llamarla solamente services procuración de of the servicios community, de or la comunidad different names can be o le used, da but diferentes basically the nombres, se idea pueden is to usar have the diferentes nombres, government pero la idea contract the es tener services que el directly gobierno rather contrate than los be servicios reliant on the donor directamente en sector. lugar de Thanks. tener que se base sobre este donador. Thank you, Breshna, for your Gracias, for Breshna, answering por the responder first two las questions and answering preguntas Helen's question y as well por in the chat. responder la pregunta de We have Helen. another question in the Tenemos chat aquí otra from pregunta Becca. en el How chat does de the Global Beca. Fund view ¿Cómo es que backsliding el on the Fondo rights of Mundial vulnerable groups worldwide in ve countries los where derechos de los grupos anti-LGBT laws have been vulnerables adopted or y where de donde se han communities adoptado are criminalized? In such countries, to what están siendo extent would it even be criminalizados y possible to discuss something like en qué social países se contracting? puede incluir This is en one la question. Also, we have a contratación question in the social? Esa es una Q&A pregunta y también from tenemos otra Luca. pregunta Is en el recuadro hepatitis de B now preguntas y part of the global respuestas, en intervention donde programs dice in Nigeria? la hepatitis B What we forma know is parte that ahora de at the de los moment, AIDS, programas de intervención de tuberculosis, and del Fondo malaria. Mundial en Nigeria. ¿Qué es lo que sabemos acerca de SIDA, tuberculosis y malaria? Oh, God Power also has a question in the chat. También Given tenemos the otra fact that pregunta social en el chat, contracting is more of a longer-term dado measure, el what hecho are de the immediate que and short-term measures cuáles son las available to medidas CSOs to access a mediano funding y for largo plazo life-saving para tener services acceso a provided los by community-based financiamientos, organizations? dado el hecho de la contratación social es una So medida three a questions. largo plazo. And ¿Cuáles son las if medidas I take one, disponibles a corto y mediano one plazo of the Yes, please. questions para from acceder a Emmanuel. los fondos? I think the Emanuel question está on respondiendo y dice, yo creo que la LGBTQ laws pregunta and de las criminalization leyes y de and la criminalización, where we have punitive en measures donde and tenemos estas difficulties medidas and challenge to punitivas engage with y estos stakeholders desafíos on social para contracting involucrarlos con estos subject. We have seen some sujetos spots in de MENA region contratación social. where Hemos visto this algunas is also a situaciones en la región prevalent MENA situation. donde esto también es una We have seen situación some progress in prevalente. some of the countries Hemos where, tenido for en example, algunos Morocco países is donde, por already ejemplo, making en progress Marruecos ya está on teniendo social un avance contracting. en la We have seen contratación progress social. in Lebanon, Hemos visto also doing avances similar también en social Líbano, donde se contracting, tienen where contratación social the similar, civil society en organizations donde and las other countries organizaciones de are la sociedad proactively civil engaging están government, and government is activamente recognizing the space. involucradas y But el also gobierno está it's the reconociendo esos innovation espacios, around pero también how es la those innovación en torno a engagements are cómo esa done and participación se está how we realizando y strategize cómo the hacemos la advocacy. estrategia de And I go back to incidencia. the slide on Y Brezhnev regreso a saying esa whether diapositiva de we Brezhnev, donde present dice que the se investment case presenta in terms of el how caso de inversión en the términos priority for de cuáles son las LGBTQIA prioridades para communities la is comunidad linked LGBT, to por the ejemplo, y de cómo national está health vinculado outcomes. con los So, resultados de salud. so I Entonces, think there are countries and creo example que of hay countries that we can países, borrow hay from. ejemplos de Similarly, países I que know in podemos the work traer that y de la misma manera, Brezhnev does in Breshna Asia, mencionó there are examples que en where Asia hay ejemplos LGBT en donde agenda has la been agenda de la integrated comunidad into LGBT the social ha contracting. integrado la And contratación social.
think there are opportunities Y for creo que hay cross-learning and oportunidades sharing para between tener un people. I think this aprendizaje question is coming transversal. from Becca. Y veo que The esta second one pregunta also, viene I de wanted Beca, to ¿no? Creo. Y highlight sí, y la the issue segunda, quiero around resaltar el tema de integration. la When we integración. talk, I think Cuando it was trabajamos, the doctor from creo African que Development fue Bank el doctor that del Banco de highlighted the fact that Desarrollo we need to que move resaltó away esto, donde from tenemos que alejarnos verticalization de la and go towards verticalización y integration. tenemos What que are the movernos hacia opportunities la that we can integración. find ¿Cuáles son las in oportunidades countries, que even podemos where the encontrar en laws los are países, aun stringent? cuando We can sea sort of bajo, create opportunities y to de alguna manera integrate podemos services generar or esas integrate oportunidades package para of integrar los services servicios o into integrar the un paquete de existing servicios service dentro delivery de una models? entrega de And that servicios way, we are able to existentes. create Y de esa manera podemos generar a kind of access una issue especie and also move towards the de policy issues acceso, where pero también insurance tener companies are able esta to see that hacia esa política donde, por ejemplo, si are son able los to seguros lo que lo está incorporate manejando y services se for key puede populations incorporar into their los own servicios para las insurance or poblaciones the clave insurance dentro de estos packages. So that programas it's not de just defined paquetes de for the seguro. general population, but Y no more es for para la población specialized general, sino en population like the específico para LGBTQ poblaciones population, especialidades so that como they will la not be comunidad discriminated. LGBT, And en donde no again, están siendo beyond discriminadas criminalization is also the y va más allá discrimination de that will de be used la at service or point of criminalización service a la delivery. que se I están think this is enfrentando para where we tener need to acceso a have a los different servicios. type Y of es ahí donde strategies debemos de on tener integration diferentes of services estrategias para la or integración de los insurance servicios, mechanism where we para are los going to roll out. mecanismos de Also, seguros y dónde es Lebanon, que queremos Morocco incluirlos. have Líbano y promising Marruecos programs that tienen can be shared as programas cross-learning. prometedores I want to que se pause pueden there. compartir como lecciones aprendidas. Back to you, Amjad. Thank you very much. Muchísimas For the gracias. sake of time, we'll be moving Por on cuestión and del we'll have tiempo, vamos a another continuar y session después for tendremos discussion otros and minutos Q&As. para discusión y Now preguntas y we'll move respuestas. to Dr. Ahora Maria nos Gab. vamos con la doctora Mary Jean. Anas, you're unmuted. So Dr. Mary Agath, commonly La known doctora as Mary Agath, is Agar originally from Haiti and joined the es Global de Fund Haití y se 2013. unió al She Fondo has Mundial held en el various roles, including 2013. public health and equity Ella specialist, ha fund trabajado y portfolio executive, es working especialista en across la Middle gestora East de and North cartera de Africa, as well as fondos. Latin Ha America and the trabajado Caribbean. en América Gab has Latina y el contributed to Caribe y several también ha strategic contribuido initiatives within the a diferentes organization. iniciativas dentro de Before la joining the Global organización. Fund, she led Antes de public unirse health al Fondo programs in Mundial, Central America as a guió medical programas practitioner and en counselor América for the Global Central Fund for Women. She holds a y doctorate in para el medicine Fondo and a master's in para public health with mujeres. extensive experience in community health Tiene projects una working gran across NGOs and experiencia youth. en la Since gestión January de 2025, proyectos Agaf con has been ONGs. managing the portfolios Desde of el Morocco, Djibouti, 2025 ha and the manejado multi-country North las Africa carteras de branch los of diferentes Algeria and países de las Tunisia as fund subvenciones portfolio de manager. Algeria y She Indonesia. will join us now to Se unirá con nosotros talk entonces to us more about para piloting social hablarnos un contracting poco from the más acerca de perspective of Global Fund del grant piloteo de la implementation. contratación social para So, la implementación de la subvención del Dr. Fondo Marie, the Mundial. floor is yours. Good El morning. micrófono es Good suyo. morning all. Thank Gracias. you all Hola, for buenos joining. días. I Buenos want días a to todos. thank all the Quisiera presenters agradecer a todos because los most of presentadores, pues la what's been mayoría happening in de lo our que está grants in sucediendo en implementation en at nuestras the Global Fund. I thank implementaciones Breshna, de Emmanuel, and subvenciones. other Quisiera agradecer a colleagues Breshna, a Emanuel already y a los demás set presentadores the scene que ya to discuss about ya social mencionaron contracting. I acerca will de cuál be es la escena de la um, contratación social. Y intervening entonces ahora to estaré participando yo bring the grant implementation mencionando las implementaciones, context. dando el contexto de las Well, then I think implementaciones de la oh, subvención. sorry, I think my slide. Okay, let me try. Can you see my slide? ¿Pueden ver mi diapositiva? Can you see the slide? ¿Pueden ver mi diapositiva? Okay. No, no la vemos. We can see them now, and if you can go Ahora to sí the podemos presentation verlas. as well. Thank you. Good now? Okay. Yes. Okay. So, at the Global Fund, I think Breshna talked about En el Fondo Mundial, Breshna habló acerca de la financing sustentabilidad de la framework, transición y el marco de trabajo that del started in cofinanciamiento 2016, que but inició en el recently updated in 2016, pero esto se ha actualizado 2024.
en el But this policy 2024. has guided countries towards Esta sustainable política es lo que ha finance. guiado a los países And hacia ese at the Global Fund as well, financiamiento we de have salud this sustentable, eligibility y también se policy tiene that esta política de lists the countries elegibilidad que enlista a that los are set países to transition, and que Krishna están also agendados talk para la about transición, the y también formula creo que ya se based mencionó acerca contracts where de esa fórmula con these base en el countries are contexto en donde identified. estos países han sido Once identificados. identified, they Una vez would que son identificados, be entonces also have a final estarán allocation to asignados support the transition para process, apoyar el and I think proceso this de will be the transición, case y for este the ha countries sido in el the caso North para los Africa países en la region, región del norte de and África. even Incluso when they are not cuando not all of them are set to no transition, but todos all of ellos them se han definido para la went ahead transición, and after the pero policy formulation, una vez work on the después de la transition formulación de readiness de la assessment. política y de la evaluación para ver si están Now, listos, the Global Fund is ahora el Fondo Mundial advising that all programs they está engage mencionando que todos los sustainability in the programas deben de great tener la design and sustentabilidad planning, en su and diseño y en su not to planeación, wait for y no esperarse the time that they make al it to momento en el the que tengan transition que hacer la list. transición o la And lista de on the transición. transition plan, and this En el plan is de supported as transición, well by Global Fund y este grant, también es apoyado por la we can subvención del Fondo request Mundial, all the activities podemos that will solicitar todas support, las social actividades que van a contracting, respaldar la and we contratación will social, see, as y podremos ver aquí, mentioned earlier, como ya se that we mencionó need to, anteriormente, explain why que to the necesitamos decision explicar makers por why qué should we a los tomadores de decisiones, contract por qué deberíamos o por qué tendríamos que hacer community-based esta organization as an contratación de las eligible organizaciones de la key and sociedad vulnerable o de base population. comunitaria para So, ofrecer los and servicios a las we poblaciones plan as clave. well for the Entonces, design and también tenemos que planear implementation of para el financing diseño, strategies, desarrollo y as la Krishna implementación de las had estrategias de also financiamiento mentioned, nacional, como on ya the se development mencionó, ones, we can find all dentro de these ese marco de activities, and trabajo donde social podemos encontrar contracting estas actividades, and public financing of civil en society. donde We la contratación y el also within the financiamiento grant público de las organizaciones de la sociedad civil encourage dentro de la subvención, incentivar the countries to a include esos them países in para que las the incluyan funding request. dentro de la solicitud de fondos. More time on the lesson learned En esta diapositiva me voy a llevar un poco in the más de past tiempo con respecto a year, las and lecciones as aprendidas en los años mentioned, anteriores. Se mencionó, to arrive to these steps, and I think se Breshna mencionaron again has a diferentes slide pasos, y that Breshna creo que describe también lo very well all compartió, the que steps to describió muy reach bien los pasos the a social través de los contracting cuales phase. se So se we puede have llevar to la reach some contratación key social. milestones Tenemos que because to ver explain algunos puntos why clave and para meet poder the explicar investment por case, we have qué, to define y para poder crear the estos minimum casos de package of inversión tenemos services que that are definir los delivered at the paquetes community mínimos level. de In servicios most cases, a it's nivel HIV comunitario, y en muchos prevention de los casos es services sobre to key servicios de population, prevención de VIH and para las work poblaciones towards clave, y creating trabajar hacia la budget creación line to fund de líneas de community-based presupuesto services, para los servicios and de base also comunitaria, y también institutional para strengthening todas el and fortalecimiento competency institucional building to en la mobilize construcción resources and de advocate for competencias public para poder financing. movilizarse hacia el And at the financiamiento same público. time, Y al mismo all tiempo, the studies like HIV todos advocacy los deficiency estudios studies, que se han sometimes llevado we a would cabo work on an investment de case eficiencia de or asignación de VIH y de los further casos de beneficial inversión return para que respalden esa of incidencia. investment. And what we have seen in the Y lo que past, hemos visto, en el years, pasado, past en 10 el years, último año o en los últimos 10 años, the current cost of the es services que funded by the el Global costo Fund actual de often los will servicios exceed financiados what por el the Fondo government is Mundial willing or exceden able lo que el to gobierno finance, o excede lo que el because the gobierno está grant dispuesto a financiar, pues la sometimes pays subvención a for veces all operational paga costs por and todos los also costos operativos, y the también commodities por and los all the procurement commodities costs and y todos services los and costos de staff procuración that en servicio y el governments personal are not willing to que el pay. gobierno no está It dispuesto a requires pagar. Y requiere diplomacy entonces de and esa high-level diplomacy at diplomacia the y highest de level. And involucramiento de alto we have nivel. talked about the backsliding of rights
hemos hablado acerca de los derechos de las pertinent to poblaciones, cities pero also también tenemos as que a public health, considerar esto como esa oportunidad public health, you know, de salud right pública, como that ese we need to derecho de salud address the pública que needs se of the tiene que population, and we need mencionar to raise las awareness at the highest necesidades y level, que necesitamos crear esa country conciencia level, a ese alto nivel, with the a high nivel de level país, engagement, but with tener all esa sectors, not only participación those de that alto we nivel traditionally work with, like the que muchas Ministry veces of no Health, trabajan con Ministry ello, of como por Finance, ejemplo but at the los same ministros de time, salud o de finanzas, y que al sometimes mismo human tiempo rights, a veces derechos this humanos commission es, oversight es bodies, una and this comisión o son require diferentes coordination organismos que se requieren and building de trust, una coordinación y de la and construcción de accountability, esa because confianza y each de la actors at the responsabilidad como estos actores, as the own part como los actores contribute que to this. Social contribuyen con contracting ello. takes time, La and it needs contratación to be a social phased toma and tiempo strategic process. We've seen in these y countries like necesita ser periods un that could last proceso 2 estratégico y de review fases, cycle, like at least 6 years, como por to ejemplo move de 6 some años pillars and some key activities to be para implemented. ciertas actividades que And se tienen que also, implementar. in most of these countries, some of them have Y en muchos de different estos levels países of son a preparation, diferentes but niveles de preparación yet to y aún así having outcome-based contracting. se We necesita need contar con also to esta adapt contratación and de base respond to comunitaria. social También se contracting necesitan legal adaptar and las policies, respuestas because en el contexto in legal some y de las places, políticas countries, específicas they por don't want país, to porque hay call algunos social países que no quieren contracting. They have other llamarlo ways of contratación social, tienen otras calling formas social de contracting. llamarlo, They want to quieren also que adapt to también what is se existing adapte a lo with que other ya ministries hay existente dentro de los ministerios outside of o the Ministry of Health. fuera del And Ministerio de Salud, por some of them, ejemplo, it's y easier para to algunos de ellos es engage the más fácil decentralized government bodies, like involucrarse municipalities, en estos where they organismos find descentralizados, donde, por ejemplo, en los other municipios ways of en donde paying for tienen these otras formas services de pagar por at the estos community servicios level, a nivel but comunitario, at decentralized pero level. a nivel descentralizado, Others would have some hybrid solution en donde where they otros would pudieran tener provide algunas soluciones diferentes services que within proporcionen así los the servicios CSO's dentro de las OSCs, premises, but would not pero channel que funding into no the CSOs. canalizarían los So financiamientos a this través de requires ellas. Y changes esto in financing requiere de frameworks, cambios en los marcos building de the trabajo de capacity financiamiento, en of la the construcción de capacidades government del to gobierno do the social contracting, and para la also contratación social all the health governance y structure. también toda Sometimes la they need estructura to de gobierno. A adapt veces also ellos necesitan for adaptarlo for the social, for the piloting of social para el contracting. piloteo de la contratación social. How can we engage the ¿Cómo community? podemos I involucrar think a we need to la enable the comunidad? environment, Creo que tenemos que habilitar el mainly ambiente, investing, and I think through the grants, principalmente not giving specific no examples, darles, but por we have ejemplo, facilitated ejemplos policy específicos, dialogue sino que sí facilitar un diálogo among all político actors in the y community, incluir a los and actores support de la comunidad activities y apoyar to las advocate actividades para poder generar esa for the public incidencia financing of para el financiamiento community-based público services. de los We need to servicios support de base activities that comunitaria. can Necesitamos optimize the apoyar esas cost actividades of entonces que services, puedan as we've optimizar los mentioned costos de los servicios, previously. como ya mencionamos anteriormente. Some cost, Algunos some current costs of the services at the costos community de level, los at the servicios level a that the nivel government cannot comunitario assume. que el gobierno no puede We asumir. need to empower Necesitamos the también CSOs to deliver the darles ese services, empoderamiento a and las OSCs para standardizing entregar los servicios y packages in estandarizar a way that los paquetes it de tal can manera que support puedan apoyar public health la targets, salud as pública, para que we have puedan apoyar mentioned las before, metas de salud and pública, to como ya lo mobilize mencionamos, resources, movilizar también also los recursos coordinate y with también all sectors, because coordinar con todos los sectores, we have to share
ownership of the pues output tenemos que of the compartir discussion. esta apropiación de los resultados. Also, we work with the Y principal también recipients and other trabajamos con los implementers receptores y los implementadores work to raise awareness para trabajar hacia on the crear needs esta and conciencia con also respecto a las necesidades collaborate y también colaborar towards reaching colaborar goals of social hacia llegar Strategic hasta esta meta planning, de la contratación we social. need to La planeación define estratégica within the context of necesitamos Global ahí Fund dentro del implementation, contexto de esta form a country implementación, dialogue podemos generar un towards diálogo de grant país design and implementation, hacia but el at the diseño y same la time, implementación, we pero al have mismo talked about tiempo the importance tenemos que of hablar acerca having de la importancia community de contar data. con datos We need to comunitarios. support and Necesitamos the grant apoyar partners with CSOs a to las use community OSCs level para data utilizar that can estos datos de integrate nivel into the comunitario health que se puedan information integrar system dentro de la that información de will los sistemas inform nacionales also y de esta manera the decision, tener una decision buena at información higher para level. las decisiones Sustainability, estratégicas a alto nivel. we En need cuanto a la to sustentabilidad, work with the CSO governance necesitamos trabajar con la and gobernanza de also las strengthen the OSCs y leadership también and fortalecer el financial liderazgo y resilience la resiliencia financiera to work and para poder help them trabajar y ayudarles capacity, a but at the same mapear la time, capacidad, pero al mismo strengthen them in a tiempo way that they can fortalecerlos lead de tal the manera que ellos discussion puedan guiar and esas sit at the discusiones table y sentarse a la in mesa country so they en can el país also para que influence puedan the influir decision that también will be en la decisión que se estará taken tomando, on their behalf que se estará within tomando the en su grant and the representación activities. dentro de las We need, dentro de las I think actividades. Annabelle will have a Creo que presentation Anabel to tendrá una share presentación all the para compartir resources todos to los help recursos us towards y the ayudarnos así continuum of hacia funding ese requests, continuo de the la country solicitud dialogue that de we fondos start for del diálogo de GCA país and take que empezó advantage of all the para opportunities GC8, that we have GC8 y ver to las oportunidades leverage que tenemos que the apalancar. CSO's Los, leadership so con they ese can liderazgo de las OSCs really meaningfully participate y in que the grant puedan design participar de manera and also significativa implementation. en la Thank you. ronda y en la implementación. Gracias. Thank you very much, Dr. Mari Agaf. Thank you very much. Muchas gracias. We'll move now Vamos a to continuar ahora our community speakers. We'll be con having two nuestros community oradores speakers, de one la from Morocco comunidad. and the other from Tendremos uno de Moldova. Marruecos We'll y otro start de by Moldavia. Morocco from North Vamos a Africa empezar with con Dr. Mohamed El-Khamas, el who is a doctor physician and a Mohamed public health El expert Hamas, who has been experto, committed for quien almost ha 20 estado years to the fight comprometido por against más de HIV 20 with a años human en la lucha rights-based del approach. VIH He is widely y con recognized un in enfoque Morocco de as a trusted derechos individual for humanos. his community También leadership ha strategic trabajado para el actions through liderazgo grassroots work for comunitario y international acción platforms. estratégica a través de He's the plataformas head of international internacionales. programs at Es el RCS. director de He has led programas numerous innovative y initiatives in tiene HIV grandes testing, iniciativas psychosocial sobre support for people VIH, living with apoyo HIV, and harm social, reduction for people who use drugs. reducción de daños He para also personas serves as que usan president of drogas y Coalition también es MENA-AIDS, presidente de la which is a coalición prominently growing MENA-AIDS, coalition that brings que es together esa several community coalición que networks. une diferentes redes de Dr. base Hamas, comunitaria. please go ahead. Doctor Cabas, le damos el micrófono. Merci Amjad. I am sorry, I'm speaking French. Voy a estar hablando en C'est francés. avec un grand honneur que je partage avec vous l'expérience du Es un Maroc gran en honor matière de pilotage des para contrats mí sociaux. compartir Je con tiens à ustedes remercier las experiencias de chaleureusement les Marruecos organisateurs pour con leur respecto al tema de invitation. contratación social. En guise Quisiera d'introduction, je souhaiterais agradecer a rappeler los que organizadores por su certains points invitación y cadrent, como una breve introducción quisiera que resaltar certains points cadrent le el, contexte national au Maroc. el Déjà, punto le del partenariat marco entre le legal ministère de la Santé que et la está protection alineado con el sociale et contexto de les ONG Marruecos. constitue un Por modèle ejemplo, exemplaire de coopération dans le domaine de la santé contamos publique. con una Le Fonds sociedad mondial de joue un rôle cooperación clé en en salud tant que second pública. bailleur de El fonds des Fondo stratégies Mundial tiene nationales de un lutte rol contre le VIH importante avec une ahí contribution de como el 30% et un segundo 85% apoyo après le budget d'État. financiero
para Depuis VIH. 2003, le Maroc bénéficie d'un soutien Mm, continu du Fonds mondial et a TV mobilisé plus de 5% y 150 millions 2% d'euros et continue de Marruecos. recevoir un Marruecos ha appui pour la recibido période ese fondo, 2024-2026. más Bien de que le Maroc ne soit pas classé 150 parmi les pays en millones. transition vis-à-vis du Fonds mondial, il a volontairement engagé un processus de Marruecos préparation à entonces la ahora no ha transition sido avec l'appui de ses clasificado como país partenaires de transición, sino que institutionnels, se está techniques, preparando para communautaires. la Le transición processus est facilité como par ese un apoyo cadre juridique, institucional. administratif et structural qui est favorable à la mise en El œuvre de contrats proceso sociaux está dont le siendo financement public coordinado des ONG dentro del est contexto historiquement établi avec des exemples réussis, notamment dans d'autres secteurs. Pardon. D'accord. Le Donc, recordamos que notamment puede hablar un poco más dans le despacio para secteur poder interpretar. euh, si on prend le Y rapport hay muchas otras annuel actividades que están 2023 clasificadas por sur le sector. partenariat entre Entonces, l'État, la société si civile, examinamos un el montant informe d'environ anual de 70,5 millions de dollars 2021-2023 américains en a la été mobilisé colaboración del par gobierno y l'État las marocain au OSCs, profit de ha habido una 256, movilización au profit de 25 688 ONG. de Toutefois, más le de domaine 6 spécifique de lutte contre millones, le VIH, la pero para mobilisation el des área ressources reste específica del un petit peu sector de plus complexe. VIH, Cela la s'explique par la movilización de los spécificité des populations recursos clés es más ciblées par compleja les ONG debido thématiques, a la souvent socialement especificidad de la stigmatisées meta et dont de certaines pratiques poblaciones sont clave criminalisées dans un de algunos de contexte los programas culturellement característicos y conservateur. Malgré les también avancées dado el tema notables de la enregistrées, ces criminalización y del contraintes contexto constituent ou conservador continuent de poser des a défis pesar de los importants à l'action diferentes avances. Así associative que el desafío sigue siendo ce domaine de clave, mobilisation las ciblée pour barreras le VIH. clave en Ben, términos de il la faut rappeler aussi que les movilización contrats meta de los sociaux servicios de s'inscrivent VIH. pleinement dans une vision Con nationale de respecto a lutte la contre le contratación VIH-Tuberculose qui social, vise à dentro consolider de les una acquis, visión accélérer les general, progrès en vue d'atteindre les objectifs de l- développement la durable visión à l'horizon nacional es 2030. querer La enfocarse vision en el repose sur une apalancamiento stratégie de pérennisation des del trabajo interventions, mundial. notamment après le retrait des financements externes, tels que ceux du Fonds mondial. À moyen terme, il prévoit Y une después del augmentation retiro de progressive de algunos financement fondos national externos, qui soit conventionnel et innovant quisiéramos pour contar soutenir con les ese actions apoyo prioritaires, nacional, incluant le traitement un des apoyo services communautaires, innovador para las les acciones prestations des organisations prioritarias, las de la cuales société incluyen civile en faveur des tratamiento populations y clés también et la vulnérables. participación de la À long sociedad terme, civil l'objectif est para de parvenir à los une autonomie programas de las financière poblaciones en clave y mobilisant vulnerables. efficacement les ressources Así que nationales pour el garantir objetivo la y el durabilité enfoque de et la l'expansion des contratación acquis dans le social es la cadre de la mise en movilización de œuvre de recursos la para la couverture sanitaire sustentabilidad y universelle. también el avance hacia Les la contrats sociaux cobertura ont de salud constitué un levier universal. stratégique tout au Entonces, cours du processus de transition el engagé par le contrato Maroc social dans le cadre de la lutte contre le tienen VIH un et la riesgo tuberculose. en Dès el proceso de 2016, Marruecos une en la lucha évaluation de contra el risque liée à la VIH y transition et à la tuberculosis. pérennité En des el interventions a été menée. 2016 se hizo un En análisis de riesgo 2012, sobre la en 2018, sustentabilidad par de las l'identification intervenciones. d'actions concrètes En el pour 2018 atténuer ces risques. Et identificamos en acciones 2019, concretas un para plan la d'action budgétisé a mitigación de été los riesgos élaboré, de transición. définissant En les el priorités à 2019 soutenir. se Et desarrolló entre un plan definiendo 2020 así et las 2024, prioridades a seguir ces efforts y ont eu entre un el impact 2020 y intangible, notamment à travers 2024 el les esfuerzo subventions nos du Fonds llevó mondial, à a la fois national que régional, et básicamente l'intégration des a contrats la sociaux dans le plan subvención stratégique del Fondo national Mundial y también a 2024-2030. través de la Ce integración de la processus contratación a été social accompagné d'un en el changement de programa politique nationale et de plaidoyer actif pour la 2024-2030, mobilisation des ressources así como nationales, también la mise cambios en en la priorisation des política actions nacional e prioritaires aux enjeux incidencia des contrats para sociaux, la et enfin movilización nacional l'élaboration de d'une feuille de route recursos communautaire en qui a permis de structurer la la creación préparation de à la esa transition conciencia en comunitaria en renforçant las contrataciones l'engagement des sociales différents y el participants desarrollo de un et en mapa de assurant la comunidad para la la preparación hacia la durabilité transición des acquis. y los diferentes En vue de préparer les participantes para contrats la sociaux, movilización le de Maroc s'est recursos. appuyé sur une série d'actions Para la structurantes preparación menées de entre la contratación 2021 social, et Marruecos 2024, se visant enfoca à en las renforcer les estrategias bases y los techniques, servicios del financières 2021 al et communautaires de la 2024, transition. enfocándose Donc, en en las 2021, une base analyse des técnica para la opportunités transición. En et el des modalités de 2021 se hizo un contractualisation sociale análisis de avec las les ONG diferentes a été réalisé oportunidades y avec le soutien du modalidades de PNUD la et de contratación l'ONU-SIDA, social con las ONGs accompagné d'élaboration y d'un el paquet análisis minimum
se hizo con el advocacy apoyo pour la de santé la et les rats. UNDP y UNOCIDA. También En 2022, contamos con el pour les desarrollo de un estimations des coûts servicio, de des un paquete interventions de VIH et servicios mínimos para tuberculose las a permis poblaciones de mieux clave y cibler vulnerables. les En besoins el financiers. 2022 se hizo un En estudio de costos 2023, de VIH l'évaluation du y retour de intervenciones de social sur VIH y de TB, investissement a mis en apoyado por évidence la valeur UNICIDA. En el ajoutée des 2023 interventions se hizo una communautaires. inversión Et de enfin, retorno entre social 2023 et 2024, apoyado le Maroc a para los engagé diferentes servicios, y en l'élaboration el dossiers de periodo de d'investissement pour les deux 2023 a pathologies 2024, avec une assistance Marruecos technique se doutée. involucró en el Ces étapes desarrollo de un ont été documento para accompagnées d'un el plaidoyer caso de inversión de pour VIH la y TB, mobilisation des ressources nationales, seguidos de de la sensibilisation des incidencia acteurs para la communautaires aux enjeux des movilización de contrats recursos sociaux et de nacionales, l'élaboration de feuilles de route y communautaires, así como comme los a diferentes été écrit actores en pour la contratación anticiper social, et réussir y la también transition. para poder Donc, les anticipar principaux y tener éléments de el éxito en l'analyse la transición. effectuée en Entonces, el 2021 elemento a principal del confirmé que la análisis en el participation des 2021 communautés et confirma des que la ONG participación de constitue un las pilier comunidades y stratégique et las historique OSCs de la riposte es nationale contre le un VIH, pilar SIDA et la clave tuberculose. en la Cette étude aussi a permis respuesta de nacional a capitaliser VIH y a, l'expérience du Fonds y a mondial pour tuberculosis. envisager También des ayudó a contrats publics capitalizar las sociaux, experiencias del solides Fondo plutôt, Mundial para fondés la sur un financement construcción pluriannuel, de, une programmation claire, un de un suivi fortalecimiento, éval y rigoureux para et une tener esta redevabilité estrategia, una partagée. programación Elle a clave y también recommandé el de poursuivre le plan de monitoreo y transition en evaluación, así como débutant la les contrats responsabilidad. sociaux tout en mobilisant También les financements durables auprès du ministère de este la plan Santé, des de collectivités transición territoriales, les movilizó régions, l'Initiative nationale de fondos a développement través del durable Ministerio de et Salud, enfin l'activation des outils existants comme l'habilitation des y también ONG, hizo le el llamado dépistage para el communautaire, uso de las l'intégration du herramientas VIH dans existentes, por ejemplo, les la projets de integración y la développement communaux prueba avec un suivi conjoint entre le ministère de la Santé et les ONG hacia los qui a planes été de desarrollo identifié comme une municipales condition con el essentielle pour monitoreo de las renforcer OSCs, y l'efficacité et la ahora se pérennité des identifica como una interventions. condición clave para el Pour reforzamiento le paquet minimum de de la services, c'est dans le sustentabilidad cadre de de la la riposte nationale intervención. contre le VIH. Para los Le Maroc a élaboré servicios un paquet minimum de en services la afin de lucha garantir contra une VIH, réponse ciblée, Marruecos desarrolló équitable, una serie de efficace. servicios Ce para paquet garantizar así repose la sur les respuesta protocoles nationaux eficiente et vise à y standardiser les enfocarse en los interventions tout en protocolos tenant compte des nacionales spécificités des groupes y en vulnérables et pour les services en essentiels la pour les gens estandarización de ayant intervenciones relations sexuelles para las avec les poblaciones hommes, les vulnerables, travailleuses du fuera de sexe, algunos les personnes qui servicios, por s'injectent ejemplo, l'alcool, para les migrants, les HCHs, clients des TS, les personnes vivant avec para le trabajadores VIH, les sexuales, enfants vivant para avec le personas VIH, migrantes, para ainsi que les personas con patients VIH, para tuberculeux et niños que leurs viven con contacts. VIH, Les y paquets también minimums de para services pacientes de incluent des TB prestations telles que le dépistage fueron communautaire, contactados. Así que la existe un prévention paquete combinée, mínimo de l'insertion servicios sociale, para la etc. prueba, para la Il prevención, constitue un outil structurant pour la etcétera. Y contractualisation el enfoque sociale. principal está estructurado para Pour la l'étude contratación menée en social. 2022 pour évaluer les coûts unitaires des Para el interventions de estudio lutte de contre le VIH et la 2022 y tuberculose, evaluar el en se costo en basant sur le términos de paquet minimum de VIH y services de défini par les intervenciones protocoles de nationaux, TB, il a révélé une enfocándose en el paquete mínimo hétérogénéité de dans les servicios définitions des que se activités par requieren les en el ONG, protocolo rendant les nacional. comparaisons un petit peu complexes. Les résultats ont montré que les ONG les plus efficientes Este sont celles qui resultado disposent d'un mostró volume que las d'activité élevé ONGs que son ou d'une eficientes son spécialisation aquellas que ciblée tienen un alto pour nivel de améliorer actividades l'efficacité o que globale et tienen optimiser una l'utilisation de ressources. especialización Et il a específica, recommandé que y les ONG para se mejorar concentrent así la sur des domaines eficiencia. Y d'expertise esta et fue délèguent les una autres activités recomendación à des para entités tener plus ese performantes. Ces enfoque conclusions offrent des pistes concrètes pour renforcer la rationalisation des en las financements et la diferentes structuration de áreas. contrats sociaux dans le Y esto cadre también de racionaliza la el uso de transition. los recursos en la Pour l'évaluation du contratación retour social para social la sur transición. investissement, conduite en 2002 et présentée en 2023 avec le Para soutien du la PNUD, il a evaluación permis de mesurer l'impact social des interventions SROI, para communautaires dans la la lutte contre le evaluación social del VIH. retorno de Deux inversión, ONG ont se été consideró analysées, el impacto l'ASF et l'abstention, social, pour son soutien aux personnes vivant avec le la VIH à travers la evaluación de médiation thérapeutique. diferentes Et donc, une ONGs autre structure qui est para en el place apoyo de dans las ses actions personas que auprès des viven con populations clés VIH. visant Y à otra renforcer organización que les fue connaissances des cibles de evaluada formation fue services de OPALS, santé. Les résultats enfocada en déplorants montrant acceso a que los pour servicios chaque de dollar salud y la investi, autoestima. le retour sur Y nos muestra investissement que por varie entre cada dólar 5,2 invertido et
$7,8 se pour hizo una ASF inversión et que entre variaba entre 3,9 $4,9 5.2 pour a l'OPAS. Cette 7.8. analyse offre Para ALC y para une OPALS base fue de stratégique pour 3.2 a intégrer 4.9 por le dólar retour invertido. d'investissement dans les gestions des Entonces, programmes et les décisions de construyeron financement esa en estrategia valorisant para la el uso del durabilité, SROI l'impact à moyen terme des activités. y esto va L'étude a a recommandé ayudar également d'étendre la consultation para cierta communautaire à d'autres domaines sustentabilidad. comme la El estudio tuberculose, les también hizo co-infections un PHTP, llamado a la VIH et HC extensión de et de mettre à diferentes jour les données dominios liées au retour y d'investissement, soit del annuellement, soit des ajustements en y de fonction la actualización de des datos situations que comme se hace l'inflation et des cada révisions año périodiques sur les 3 ans ou selon les besoins. y tiene Pour una l'élaboration revisión du dossier periódica d'investissement acerca de pour la estos tuberculose et le resultados. VIH entamé fin Para 2023, la evaluación c'est une del caso approche de inversión rigoureuse para visant à VIH y quantifier TB le retour sur investissement en des interventions 2023, sanitaires à court et el à long terme. enfoque era Le cuantificar process el a retorno de débuté inversión par a corto une y mediano estimation du plazo saldo économique y el de ces deux proceso pathologies inició en con una analysant leur coût estimación total pour la de société la et carga l'économie, económica poursuivi par une analyse des coûts des en donde interventions se analizó sanitaires el costo destinées à total réduire ce fardeau, de TB y suivi de VIH para la l'estimation de leur sociedad y la impact sanitaire economía y mesuré à después de terme, ahí se de tuvo la réduction d'incidence, estimación del d'essais costo de évités, d'années de vie intervención de bonne en santé chèque términos gagné. de Ces éléments reducir la permettent de incidencia démontrer la y valeur prevenir stratégique et esa carga. économique des Y todo investissements dans la esto lutte contre le VIH ayudó et la a tuberculose et de definir el renforcer les valor de la plaidoyers pour economía en la une inversión para mobilisation VIH accrue y des ressources la nationales dans le cadre de incidencia transition vers une para autonomie reforzar los financière recursos durable. nacionales durante el Donc, proceso de beaucoup transición de para la autonomía résultats sustentable. préliminaires de ce travail révèlent des impacts Ha significatifs habido à plusieurs varios niveaux. resultados Mais ce preliminares qu'on que peut retenir, muestran c'est qu'à court un impacto terme, sur significativo une y période de lo que 5 ans, on podemos observe resaltar une aquí es que diminution a corto de la charge plazo, en 5 hospitalière años, accompagnée habrá d'économies una immédiates sur les reducción de la coûts de carga soins estimés à hospital environ 20 y millions de dollars américains par an. un À plus ahorro de long terme, sur costos en 10 los ans, cuidados a les la salud bénéfices inmediato. macroéconomiques sont El majeurs, costo es atteignant de près de 20 100 millions millones de por dollars año. A largo américains plazo, grâce en à une 10 population años, active et las productive et ganancias réduction notable económicas des pudiera ser inégalités. de Et sur le casi plan 100 sanitaire, plusieurs millones milliers de vies con una seront fuerza sauvées et de laboral nombreuses infections productiva évitées, contribuant y en directement términos del à impacto l'atteinte de des salud, objectifs durables. varios cientos de vidas Donc, se salvarán y on peut esto dire que le Maroc contribuye a al desarrollo enregistré des sustentable. avancées Así que concrètes dans podemos decir que l'opérationnalisation des contrats Marruecos sociaux, notamment à tiene ese travers un avance travail en términos sur le guide d'intégration de du VIH dans la les projets de contratación développement social. locaux et communaux, Trabajan la signature des chartes en esta guía trilatérales et integrada des de VIH/SIDA VIH sur hacia Casa, Rabat, el Marrakech, desarrollo local Essaouira et y dernièrement también la charte trabajan con région diferentes sans SIDA, regímenes. sans hépatite virale, Existe sans también IST, un sans tuberculose dans capítulo la région Souss-Massa. Plusieurs projets déjà conventionnés elaborado et mis para en œuvre TB entre différentes ONG et les y ya collectivités hay muchos locales. programas que Des se han subventions implementados nationales, por la subvention diferentes plutôt ONGs y nationale actuelle autoridades sur le Fonds locales. mondial prévoit l'expérimentation de 3 contrats sociaux pilotes sur des sites prioritaires et en anticipation des Ha habido changements también una institutionnels selección prévus de après les prioridades élections de la contratación 2026-2027 social y au también se Maroc. han Sur la enfocado subvention régionale prochaine, en, plusieurs en las efforts seront instituciones. déployés pour pérenniser les contrats existants et étendre la Para el portée à siguiente d'autres año régions. existe este Aussi, esfuerzo des de adaptations des contrats crear sociaux avec le esta secteur privé est regímenes envisagée sustentables y et adaptar ainsi une algunos en valorisation de algunos l'expertise sectores. Esto communautaire es en à travers perspectiva y l'intégration des también el prestations valor de communautaires la dans la experiencia couverture sanitaire comunitaria para la universelle, integración de los notamment via la servicios comunitarios contractualisation avec en la Caisse nationale de la sécurité cobertura sociale qui était universal de l'instance salud, de gestion. Des éléments la cual d'accompagnement pour está la réussite gestionando. qui se mettent en évidence. Donc, pour toute réussite, Para la el pérennisation des elemento que contrats va a sociaux dans apoyar la la riposte contre le transición, VIH et la primero tuberculose, tenemos ça la nécessite un offre et une étude sustentabilidad d'accompagnement de structurante. VIH y Il est TB essentiel de y réviser le para cadre légal esto se réglementaire des requiere de associations, algunos notamment mecanismos pour de ce qui apoyo y concerne de la le cadre revisión de los légal, marcos legales le statut de las personnel, les financements, OSCs la fiscalité, etc. o que esté o Donc, c'est cualquier cosa que tout un esté vinculada chantier con los à estatutos travailler dessus. de La fiscales création y d'une commission financieros. mixte entre le Estos ministère et la se société tendrán que civile revisarse qui y existe esta permettrait de necesidad de piloter les crear contrats sociaux, una, surtout soit una unidad en expérimenter conjunto les contrats para sociaux poder expérimentaux, soit les autres qui vont venir pour être toujours en hacer una cohérence avec le evaluación. plan stratégique national. O aquel que está Recommander de former les que se ONG esté sur les llevando a principes cabo et en les el plan outils des contrats estratégico. sociaux, Se recomienda renforcer la entonces gouvernance capacitar des a las associations, leur OSCs transparence
leur durabilité o, pour être en a mesure las d'utiliser des fonds publics et des fonds contrataciones privés. sociales para Une fortalecer las révision des modèles OSCs para el uso de socio-économiques des fondos ONG públicos est également y nécessaire también pour adaptar améliorer la el pertinence et modelo l'efficience de leur action. Le para la développement des economía synergies social entre que les ayude a différentes las actions via OSCs des a asegurar la collectifs y eficiencia en los contribuerait servicios. à rationaliser les ressources et à réduire. Je Nuevamente vais le en tout cas estamos ajouter, pidiendo que finir, hable más le despacio. développement des synergies entre les ONG via des collectifs qui El contribueraient à desarrollo de la rationaliser les sinergia ressources entre las et à réduire OSCs les coûts que unitaires. ayuden Et a enfin, la mise racionalizar à los jour recursos annuelle des données des disponibles coûts unitaires, les y ajustements, finalmente afin de actualizar recalculer tous les 3 ans ou en cas de changement las majeur, unidades de qui nous costos paraît para indispensable recalcular pour cada 3 años garantir los cambios principales que creamos gestion sean financière necesarios adaptée et durable. Et je vous remercie. para para la gestión de recursos adaptados. Thank you very much, Dr. Hamas. Now Gracias, we'll move doctor forward Hamas. to have Christina. Ahora vamos a contar con la presencia Session. de She will be Cristina sharing Shelan. Moldova's Ella nos estará experience on mostrando la the experiencia de piloting of social Moldavia sobre la contracting. experiencia de la contratación Christina social. Shelan is a seasoned Cristina project también es management and public health professional with gestión over 15 de years of programas experience por más de leading 15 años de tuberculosis programs experiencia across Moldova en and the programas de Eastern TV en European Central Moldavia, Asia region. en Europa del Este She y has Asia Central. expertise on También coordination tiene and management of experiencia en la civil society coordinación and y la effective gestión de la communities, sociedad meaningful civil engagement in the y de TB la and HIV participación response. comunitaria en la respuesta al TB y She VIH had played a y pivotal role in strengthening the tiene un TB rol civil society movement in importante HIV, contributing to the awareness and en institutionalization la of community movilización de networks and recursos de la initiatives sociedad when the civil correspondent en advocacy diferentes participant-driven iniciativas con la funding mechanisms. iniciativa de los Christina, the mecanismos floor is yours. de financiamiento. Thank you, Amjad. Cristina, el micrófono I es will tuyo. Gracias. keep short, having in Voy a mind that mantener we breve are mi over the time, presentación, but ya que estamos más allá del good tiempo, morning, good pero quisiera darles afternoon los buenos to días, everyone. buenas tardes a I'm pleased todos. to Y present por today favor, Moldova's experience vamos with a compartir la contracting experiencia NGOs de from Moldavia domestic con la funding, contratación de which fondos domésticos. is a multi-partner and Nosotros somos multi-groups effort es un that never esfuerzo de stopped varios and are múltiples continuously socios y no improving. nos hemos detenido y estamos The avanzando experience of Moldova continuamente. La starts experiencia de back Moldavia in, I empieza would say, desde, yo diría, with the experience con la of experiencia NGOs in HIV, de las ONGs en el campo de started to be las contracted ONGs, by empezamos a the ser Global contratados Fund por el Fondo yet Mundial in the round en, one en la in the ronda 1 2000. a principios de los And 2000 this opened the y door esto for society nos to abrió be la puerta a recognized la as sociedad service civil para que providers. fuera reconocida In como TB, the proveedora de process servicio. Con of respecto a contracting tuberculosis, el proceso de la NGOs contratación from de the las Global Fund grant ONGs desde started las in subvenciones del Fondo 2011 Mundial inició en el only. 2011. Speaking about the Y domestic hablando acerca financing del from financiamiento resources, doméstico y de which in estos Moldova is the recursos, que National en Health Moldavia es el Insurance ministro Company, es una compañía de seguros, that involved y actually esto a involucra lot of de hecho partners, muchos including socios, Ministry of Health, incluyendo al Ministerio de Ministry of Salud, Family and al Social Ministerio de Protection. Familia y At that Protección time, Social en esa the época, national TB and también HIV response programs, los and of programas course civil responsables de society VIH y and de TB y communities. por supuesto las And comunidades y that la sociedad started, civil. Y ahí the work inició, probably started in early probablemente el trabajo 2010, inició a principios de and in 2010 2015 y en el we had the 2015 standardization of tuvimos services una in estandarización de los HIV servicios en VIH, prevention services, en los servicios de coming prevención with the específicamente. costing in 2017. Estábamos teniendo ya el Since costeo then, para el 2017. in 2017, En el the first grant 2017, from la National primera Health Insurance subvención del el Fund seguro del has programa de been salud allocated fue que to fue the asignado HIV, a to the NGOs las working in ONGs HIV. que estaba trabajando en Since VIH. then, Y desde also the entonces, NGOs in también las TB ONGs field en el with the campo support de with TB, con el the apoyo TB regional grant de funded by the Global Fund, los fondos de started TB financiados por el to Fondo Mundial, advocate empezaron a for hacer TB esa services incidencia also para to los be servicios de included TB para que among the también fueran priorities incluidos dentro de in the las National prioridades Medical en Insurance Company en las Prevention compañías Fund. de seguros y In en el 2020, fondo the nacional. company launched the Entonces, first call se for lanzó proposals la primera for llamada de TB propuestas para TB, services, para screening los servicios services, and de the tuberculosis, National
Y la Asociación Nacional de Sobrevivientes de TB fue la primera ONG que firmó un contrato para estos servicios y recibió en ese momento solamente 4.500 euros, pero desde entonces el monto de los fondos asignados aumentó y el número de probadores, de contratistas también aumentó, teniendo esa libertad para las ONGs para que fueran contratadas por año por este fondo de las aseguradoras. Y la última cantidad asignada para el 2025 es de 55.000 a más de 100.000 euros este año. Y mientras estamos teniendo ese tope mínimo y máximo, porque las ONG se pagan con base en su desempeño. Entonces, depende también del monitoreo de los servicios. Por ejemplo, reciben su pago con respecto a la cobertura de población y también se hace un monitoreo con base en los resultados entregados, con base en los indicadores y también se basa en el número de personas que tienen ese diagnóstico de TB con base en ese monitoreo. Entonces, ¿cuál es la diferencia real? Aquí era el apoyo del Programa Nacional de TB. Desde un inicio, este programa no solamente era la contraparte, sino que también era un socio real. Un socio real que ayudó a la sociedad civil a darle forma al paquete de servicios, ajustar las actividades y también hacer la incidencia para la integración a los sistemas nacionales de salud. Entonces, sin esta sociedad cercana de las OSCs que proporcionaban el servicio como prioridad, dentro de estas acciones del Plan Nacional de TB, las iniciativas comunitarias no hubieran sido posibles. Probablemente ustedes han visto también el orden cronológico de las actividades y de las medidas que llevamos a cabo. Por supuesto, también hemos estandarizado el paquete, así como también los procedimientos operativos que están regulando la provisión de los servicios y que están alineados a la OMS, a las recomendaciones para los servicios comunitarios no médicos. Y este es el costo-efecto y de hecho es el enfoque para la contratación de las ONGs desde los fondos domésticos y que está alineado con esta contratación de las ONGs del fondo, de los recursos del Fondo Mundial que siguen incluidos en Moldavia. Pero cada año está dividido. Existen distritos que están cubiertos por parte de la subvención del Fondo Mundial y hay algunos otros distritos que están cubiertos por los fondos de las aseguradoras, pero el enfoque es el mismo. Y es un trabajo continuo, incluso ahora. Para mañana las organizaciones de la sociedad civil deben de proporcionar esa retroalimentación al fondo del programa de aseguradoras bajo la justificación del monitoreo de los costos para TB para el siguiente año. El gobierno y todos los participantes involucrados en este proceso están tratando de alinearse y de tener a estas actualizaciones, así como de reunirse y de cumplir con las necesidades de los beneficiarios, pero también tener una remuneración justa para las ONGs. Ahora, hablando acerca de las acciones, también todavía tenemos desafíos, aunque se está proporcionando los servicios o que las ONGs están dando esos servicios, están siendo guiados por esos estándares para ese monitoreo. Este paquete todavía no está aprobado oficialmente a nivel del Ministerio de Salud.
¿Cómo entonces el trabajo de las ONGs está siendo regulado? Se hace a través de diferentes órdenes anuales por parte del Ministerio de Salud, los cuales incluyen estas actividades, y para poder regularlas, existe ahí entonces un reconocimiento parcial que permite que los servicios continúen, pero la incidencia para la entrega formal sigue siendo una prioridad para las organizaciones de la sociedad civil. La cobertura está siendo limitada por los recursos humanos y financieros, incluso incluso si los contratos están siendo firmados, los servicios aún todavía permanecen a lo largo del país, y los distritos de mayor carga o de alta prioridad son seleccionados para la participación de las ONGs y de la provisión de los servicios. Y de hecho, se están enfocando principalmente en poblaciones vulnerables y clave para la TB, y también con una sociedad con autoridades locales. El financiamiento y las tarifas justas al inicio tal vez no se estaba cumpliendo con las necesidades en donde se afectaba el costo real, y se estaban apoyando el mecanismo de contratación social, donde no era fácil de implementar o no tenían un buen acceso, y han aplicado el mismo mecanismo de contratación para las instituciones de salud pública. Pero las comunidades respondieron generando evidencia y justificando el costo, e involucrándose de manera permanente en la discusión con los ministerios de salud y con las aseguradoras, con los programas de las aseguradoras de salud. Y como ya lo mencioné anteriormente, actualmente nos encontramos en este proceso similar justo ahora. Para resumir, el financiamiento doméstico de la sociedad civil sí se puede lograr, pero es un proceso que se da paso a paso, que requiere de persistencia, evidencia técnica y de una relación continua para su desarrollo. ¿Cuáles son las lecciones entonces que podemos compartir con otros países? Lo más importante es trabajar de la mano siempre con el gobierno o con las estructuras de gobierno, y para el caso de las OSCs que estén trabajando en TB con VIH, estos son con los programas nacionales. Teniendo entonces a los programas nacionales como un aliado es esencial para poder movernos, para poder avanzar y para poder priorizar para la contratación social doméstica. Entonces, también estos mecanismos para el sector no gubernamental. Cuando las OSCs empiezan a pensar en esta sustentabilidad y de cómo se puede asegurar, deben hacer una evaluación de los mecanismos existentes o de los mecanismos existentes ya en el país, siendo estos las subvenciones. Yes, Niluka, yeah. Granting by the ministries, siendo subvencionados por los ministros, por las autoridades locales, o la contratación de los servicios para los fondos o cualquier otro mecanismo. Entonces, el país tiene que ver cuáles son las posibilidades y cuáles son los más adaptables. Y también construir relaciones fuertes con el Ministerio de Salud y con los otros tomadores de decisiones para la contratación, desarrollar paquetes estandarizados para los servicios que pretenden proporcionar, y esto
da a las ONGs una plataforma unificada, así como al gobierno le da una estructura clara para saber exactamente qué es lo que por qué es lo que están pagando. Adaptar prácticas similares de otros contextos, ver exactamente qué se ha hecho en la región, aunque nosotros no tuvimos esta oportunidad de aprender mucho porque era uno de los países pioneros, pero ahora contamos ya con muchos ejemplos de cómo el financiamiento doméstico puede tomar lugar y cómo estos se pueden analizar y adaptar al contexto local y fortalecer las capacidades nacionales. Lo que vimos en Moldavia entonces es que el modelo de contratación se ha adaptado a las posibilidades de las ONGs, sino que las ONGs han mejorado sus capacidades y se han alineado a los requerimientos nacionales para que sean capaces entonces de poder implementar estos programas fundados por el gobierno. Se tiene que empezar en pequeño con programas piloto, mostrar los resultados y entonces traer evidencia y posteriormente expandir y crecer y buscar, por supuesto, fondos diversos, diferentes mecanismos para poder definir los costos para todos los servicios. Entonces, el financiamiento doméstico puede transformar así los proyectos a corto plazo hacia una integración dentro del sistema de salud. Me detengo aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, por la presentación y por compartir la experiencia de Moldavia. Nos movemos ahora a Anabel Metzener, asesor técnico del Departamento de Género. Ella nos estará compartiendo los recursos y las herramientas para apoyar la participación de la comunidad en la transición y la sustentabilidad que existe y que se necesita. Muchísimas gracias. Voy a ser muy breve, dada que ahora sí ya no tenemos tiempo. Ya nos llevamos mucho tiempo. Solo quiero actualizarlos brevemente acerca de una herramienta existente que hemos desarrollado en el Fondo Mundial, que tiene un gran rango de recursos desarrollado por los socios comunitarios, que incluye recursos a través de los procesos del Fondo Mundial, a través de la solicitud y también la implementación de las subvenciones. Incluye recursos también para apoyar la participación comunitaria en los MSC y lo encontrarán en el sitio web del Fondo Mundial. Pondré el enlace en el chat. También incluye diferentes herramientas sobre sustentabilidad y transición, por ejemplo, una guía comunitaria para la sustentabilidad del Fondo Mundial para la transición y la política de cofinanciamiento. Es un resumen breve del enfoque del Fondo Mundial. Y también tenemos la intensificación de la participación de la sociedad civil en la transición del Fondo Mundial y la sustentabilidad en la América Latina y el Caribe. Entonces, estamos actualmente pensando en actualizarlos y también estamos considerando desarrollar cualquier otra herramienta que pudiera realmente apoyar a que las comunidades se involucren en la sustentabilidad y en la planeación de la transición a nivel de país. Y es por eso que esto es lo que quisiéramos escuchar de ustedes. ¿Qué tipo de recursos o qué tipo de herramientas serían útiles para ustedes? ¿Alguna guía comunitaria? Y si es así, ¿en qué tema? ¿Y cuál de los temas que han escuchado el día de hoy quisieran aprender un poco más? Pueden poner sus respuestas en el recuadro del chat o simplemente agreguen al final del webinario y a final de cuentas pueden mandarnos también un mensaje a través de z@theglobalfund.org. Estaremos viendo entonces su retroalimentación y la estaremos tomando en cuenta cuando actualicemos y desarrollemos las herramientas, sobre todo durante la subvención del ciclo 8 y también planeamos actualizar toda la herramienta a principios del próximo año, enero, febrero, para que todas estas herramientas estén disponibles en el sitio web del Fondo Mundial. Con eso les paso el micrófono. Muchas gracias, Anabel.
sorry for the short presentation, but we're Una a little disculpa bit por la short on time. I presentación would breve, like to pero ahora thank sí estamos everyone limitados from the con el tiempo. speakers and Quisiera the agradecerles a participants for todos, a being los here today oradores y a los for this participantes por webinar unirse el día de again, hoy en and este thank you so webinario. much, Annabelle, just Nuevamente said nos it. enfocaremos en lo If you que have dijo any kind Anabel. of Si tools or tienen resources algún that you tipo think de will be recursos o helpful for herramientas que participants creen that que you'd love to o share que more consideren about, que sean útiles y de please, los cuales ustedes quieran if you aprender, want to add them por from the chat favor, right now, or si you can pueden send them to agregarlos en el the chat CETA o team. mandarlo al Thank you again equipo very much, CETA. and Muchísimas gracias a todos see you hopefully, y nos everyone, vemos and thanks again. pronto nuevamente. Gracias a todos.